Ojalá que sumemos a 3 otra vez, ¿verdad? Que probablemente hoy vamos a estar probando algunas tácticas de lo que tenga o algunos cambios pendientes de lo que tenga Vitamina en mente, pero siempre acompañando, sin importar el resultado. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes, Chocho. Así van llegando los hinchas, vamos a estar sumando otros más aquí, un ratitito. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿No tenés frío? Igual viniste a apoyar a tu equipo. sí, ¿Cuánto va a ganar? sí, ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, muy amable, todo bien. ¿De dónde está viniendo? Estamos viniendo de la ciudad de Limpio, pero somos de Quinde, originalmente sí. Vienen a disfrutar del espectáculo. Venimos a disfrutar del espectáculo y a mi hija que para tener una experiencia del deporte principalmente. Vienen a ganar. Sí, venimos a ganar y a verle a los jugadores de Olimpia que para ellos principalmente es. ¿Cuánto ganan? Y yo creo que 2-0 Olimpia gana. Sí. ¿Qué tal califica el desempeño del técnico de Olimpia? Muy bueno en lo que va hasta este momento, digamos, porque hace poco que está trabajando, creo que mentalmente bien por los jugadores, cambió totalmente Olimpia en lo que era el año pasado y yo creo que por eso Olimpia es campeón absoluto ahora. Muchos cuestionaban también el tema de los cambios que se hacían, a muchos no les gustaba porque muchas veces no tenía resultados, pero cree que es una estrategia, eso es parte de lo que presenta el señor. Sí, yo creo que es muy buena estrategia de parte de Vitamina Sánchez porque hay que entender que Olimpia viene jugando partidos seguidos, digamos, por la Sudamericana y todas esas cosas, entonces el recambio para algunos jugadores experimentados le viene bien, porque ya venimos contigo, Raquel. Disculpame, Disculpame, Raquel, vamos al contacto. Tenemos en línea, como siempre, es muy atento el presidente de Recoleta, Luis Vidal. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Cómo estás, Diego? Un saludo grande para vos y para toda la audiencia y la mesa de trabajo, seguramente tus compañeros que están contigo. Sí, señor, estamos con Ricardo, estamos a la espera del partido entre San Lorenzo y Olimpia. Presidente, de hecho hay que conocer, aún no se conoció la fecha 21, esto es lo más probable que mañana la divisional dé a luz justamente cómo y de qué manera se va a programar la fecha, pero queremos consultarte lo siguiente, Olimpia en la próxima fecha es local ante Recoleta, eso es categórico, primera pregunta que te hago. Sí, es local Olimpia. Correcto. A mí me dicen viernes que Olimpia podría jugar. Vos tenés el mismo dato viernes, Olimpia Recoleta. Manejás el mismo día, el feriado. Bueno, la divisional tiene que programar entre viernes, sábado, domingo o lunes. Así funciona, digamos, el fútbol de primera. Y eso uno se entera en la reunión que es mañana o se debate ahí con el local, que en este caso es Olimpia. El tema es que Recoleta juega el martes en Cuenca y tiene que estar el lunes allá. Y Olimpia creo que juega con Vasco el miércoles, pero eso no sé si creo que es acá. Acá juega Olimpia. Por esa razón seguramente Recoleta no puede jugar más allá del sábado, porque ya estaría en conflicto con las horas necesarias establecidas por el reglamento ahora. Entonces, eventualmente viernes podría ser un buen día. Correcto, bueno. Viernes, Olimpia es local. Pregunto, ¿podría ser de mañana Recoleta? Bueno, y está explicando muy bien que el sábado tiene que ya, de hecho, pensar mucho más en Copa Sudamericana Recoleta, el Villaca Cuenca. Pero si es el viernes por la mañana, si te consultan a vos, si la divisional está dando lo que ¿podría ser factible jugar un viernes de mañana ante Olimpia? Y porque se trata de un feriado, yo creo que podría ser eventualmente, porque un viernes normal no vamos a jugar nunca a las 10 de la mañana, porque es un horario, primero que nadie vaya a la cancha y segundo que afecta laboralmente a muchas personas, pero tratándose del 14 y 15, que es el feriado y Día de la Madre, en caso de que se proponga eso, yo consultaría con el cuerpo técnico y con los jugadores, pero calculo que no habría inconvenientes, porque para todos es lo mismo, para nosotros un poquito más de descanso. Si bien, otro dato a tener en cuenta, por eso voy a hablar con el técnico en caso que sea esa la propuesta, jugamos mañana con Omeliano nosotros a la tarde. Sí, correcto. Del lunes a viernes serían martes, miércoles, jueves, 3 días de descanso.
habría que ver qué es más interesante o digamos cuál es el lapso que, digamos, porque también tenés con Cuenca el martes, así que esa parte con el PF y con el técnico vamos a seguramente aclarar, pero nosotros el ideal para nosotros hubiese sido sábado, pero también creo que da lo mismo entre lunes y viernes o lunes y sábado para descansar, pero después sábado a martes probablemente lo ideal sea jugar viernes, para que si bien vamos a tener menos descanso después de mañana, pero vamos a tener más tiempo para prepararnos para el viaje a Cuenca, así que en principio viernes yo estaría de acuerdo si eso es lo que se plantea, pero el horario es lo que tengo que consultar porque el cuerpo técnico y los jugadores van a estar concentrados y seguramente también van a dar su opinión, digamos. Excelente, presidente, y estamos para el arranque del partido entre San Lorenzo y Olimpia. Muchas gracias, presidente, un abrazo, que esté bien, gracias por tu tiempo. Gracias Diego, un abrazo. Un abrazo grande, el presidente de Recoleta con nosotros, entonces Luis Vidal, él maneja día viernes, pero hay que ver si es por la mañana o por la tarde, porque Olimpia es local frente a Recoleta, pero sí, lo más probable es que se juegue el día viernes, feriado, Día de la Madre, dicho sea de paso. Señoras y señores, los equipos están en el campo de juego. Está San Lorenzo, está Olimpia. Vamos al comentario previo de Ricardo F. en una presentación de... Quitador para que hablarán quitadores. Yo pues supe quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBTRM 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, cualquiera podría decir es un partido para cumplir. Es un partido porque se tiene que jugar, por más que Olimpia haya salido campeón ya, pero no. Es un partido donde Olimpia, sumando 3 puntos, puede asegurar ser el campeón con más puntos en el año y jugar la Supercopa contra el campeón de la Copa Paraguay. Es un partido donde, sumando 3 puntos, el equipo de San Lorenzo puede estirar un poco la agonía del descenso y no descender tan rápido en el clausura. Claro, tiene sus aristas de diferentes maneras, porque uno es campeón y quiere seguir sumando, porque el otro sabe que puede ser el principio del fin como equipo de primera y que el próximo año puede volver a la intermedia. Por eso tiene su interés. Poquísima gente. Esto le juegan contra a Olimpia el hecho de no ser local, por eso no vino tanto público del Decano, digo, porque lo de San Lorenzo deben ser 100 personas. Después el resto es de Olimpia. De la cantidad de gente que tenemos aquí en el Defensor del Chaco, yo no creo ni que lleguemos a 1000, pero para eso Víctor, una vez que se acomode, nos va a dar el pantallazo ideal, porque es el que más conoce en cuanto a la cantidad de público, el que arriesga y casi siempre, si no acierta, le da cerca, pegan el palo. Entonces vamos a esperar lo que dice nuestro compañero Víctor Villalba. Y es un partido donde Olimpia pone un equipo mixto, un equipo paralelo o con más suplentes, recuperando así o tratando de recuperar a los que están con sobrecarga, a los que tienen pequeñas lesiones, para el partido más importante, el partido de Copa Sudamericana contra el Vasco da Gama. Vamos a ver entonces qué nos dan estos dos equipos. Repito, Olimpia para seguir sumando, para ser el campeón con más puntos en el año, y San Lorenzo para estirar un poquito la agonía del descenso, porque prácticamente es un equipo condenado a volver a la división intermedia el próximo año. Muy bien, señoras y señores, el árbitro, sorteo de vallas. El capitán de Olimpia es Olveira. ¿Quién es el capitán de San Lorenzo, Víctor? Y el capitán de San Lorenzo es Aldo Quiñones, el número 8. Muy bien, correcto. A lo que te preguntaba Ricardo, ¿qué pensás, Víctor? ¿1000 personas o estoy exagerando? Yo creo que superamos por poquito 1000 personas, deben ser 1200. Ahora escucho que el grueso de la barra va ingresando por el tema de los instrumentos musicales. Con ellos y con la gente que sigue entrando, 1500. La más baja asistencia de Olimpia, ya siendo local o visitante en este torneo de apertura. Muy bien, señoras y señores, el árbitro autoriza y esto arranca, Darío. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. 1000 empeños, ventas locos de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Muy bien, espera la orden el árbitro. ¿Qué pasa, Víctor, con el árbitro del partido? Muy bien.
Claro, tiene que arrancar en punto, Ricardo. Sí, estaban esperando para que sea ahí 45. Muy bien, correcto el árbitro del partido, Derlis Benítez. En el bar estará Fernando López. Acá se espera el arranque, ahora sí. Cronometra, mira, observa al árbitro. Derlis Benítez, señoras y señores. Ahora sí juegan San Lorenzo Olimpia. Fútbol a lo grande. Relata Diego Iván. El pelotazo largo por arriba, golpe de cabeza, pelota en mitad del terreno en zona media. La va buscando en esa zona. El hombre de Cano tiene Alejandro Silva, presiona la onda salida. Va buscando la pelota ahora. Alex Álvarez colocó pelota al fondo, sale el ceguero. La viene buscando lentamente Esteche. Esteche juega para San Lorenzo, pelota a mitad del terreno. Cada vez que cargas Ecopetrol sumas beneficio. Con la de Ecopetrol vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Carga la Ecopetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando partidos, 150.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. La pelota para el fondo sale Olveira, brazo derecho Olveira, juega esa pelota dejando cortita, pone la pelota para Vargas, otra vez para Olveira, sale del fondo, le viene buscando lentamente Olveira, va a parar la pelota, levanta la cabeza, juega, metete un poco más arriba, le dice al jugador Vargas, pone el medio, está dejando para Pérez, toca la pelota a mitad del terreno, juega sobre puntas, una movió para Vargas. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país, info 021-248-8000, opciones SPS, SPS 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Barr. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámica, loza, griperías, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. En la intermedia, Benjamín se le ganó Encarnación por 1-0 y Capiatá le ganó al rojo mallorquino, a General Caballero por 2-1. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país, una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada del Quincho con amigos asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Rodio está debutando como técnico de San Lorenzo. Pelota a la izquierda, tiene Chalá, domina. Está por la media cancha Chalá. Chalá dejó cortita, pone para el Tutu Vargas. Deja en mitad de terreno en zona media. Moviendo la salida para Pérez, el uruguayo. Juega zona derecha para su compatriota Morales. Baja por el fondo para Vera. Toca la pelota limpia. La viene buscando Vera. Vera con ese balón se desprende de esa pelota. Se moviliza, se equivocó. Pelota zona izquierda. Saque de costado para San Lorenzo. Bajo la tecnología y con congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Vienen con un práctico cierre, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo de Rosando, plantó las chapas y mucho más. Acceso Surca, Superpeto, Socorro, Ñembú. Ventas al 018-330-88-13 San Justo de Arroz. La pelota para Colmán, juega sobre la izquierda, pelotazo largo en esa zona del campo de juego. No pudo el Tito Torres, pelota a la derecha, saque de costado para Olimpia. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador. Para que hablaré en Quitador y yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrilla preferida. Lateral zona derecha para Morales, puso marca en esa zona Peñatares, pelota a la derecha y otro saque de costado para la visita aquí en Sajonia. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cocos en el café, traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Y la pelota para el fondo, sale Vargas, domina, se desprende de ese balón, juega suavecita, va por el medio con ese balón. Dejó sobre punta zurda, la viene buscando en esa zona, va peleando Franco tiene por Olimpia, baja por el fondo, dejando suavecita para ver a soltó, movió, entregó sobre punta zurda, pelota a mitad del terreno, la viene buscando Pérez para el equipo de Cano, levanta el brazo derecho a ver qué hace con ese balón, con quién juego, dice Pérez, bajó a la izquierda, movió para Vargas pone pelota sobre punta zurda, está dejando esa pelota cortita, viene bajando para el fondo, pide Olveira, va reclamando la pelota Olveira tiene seres del fondo para el equipo de Cano, Olveira, movió sobre punta zurda, baja para Vargas. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas de oro. Fortivitán de Lactolando, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacio moderno, prácticas reales, flexibilidad, Brasil 1100, WhatsApp 01844444037. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la americana. Saque de costado sobre punta zurda, pertenece al equipo de Cano. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Con recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio y evolucionamos juntos. Chalá con esa pelota, levantó Chalá, pelota larga a la derecha, para el fondo viene buscando Mesa, va el rechazo, pelota de Morales, juega sobre punta derecha, avanza Olimpia, movió Morales, pelota al medio, dejó correr esa pelota Piñatares, era Luis Cáceres, el zaguero, pelota suavecita para el portero Cristóforo. Colección Cel Albirroja de Playmobil y una de las 7 figuras sorpresa, gracias y miren estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Cel, sponsor oficial del Albirroja. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal, seguro, sentir la confianza. Muy bien, ¿qué pasó, Víctor? Hubo falta en el salto de Alex Álvarez contra Gustavo Vargas.
quedó tendido el zaguero central, acusando un golpe en el rostro. Muy bien, corresponde tiro libre para Olimpia. Mes de la madre en Caja Mutual, afiliación nueva desde 200.000, créditos desde 10 millones, un termo regalo más 5 al 021-218-4000, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Muy bien, la pelota a la derecha, viene buscando esa pelota suavecita a mitad de terreno, va colocando en la pelota Pérez, está dejando para Vargas, domina, la viene bajando otra vez para Pérez, Pérez tiene, domina el uruguayo, movió sobre punta derecha, juega suavecita, está dejando para Vera, marcamos el tiempo de juego. Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido 0-0. Eso seguro Chaco. 0-0 el partido, Ricardo F. 6-0, 5 minutos, todavía no pasa nada en el encuentro. Se prestan la pelota entre Olimpia y San Lorenzo. Muy bien, la pelota Lejano, juega Lejano, movió, cruzó pelota dentro del área, marca Mesa. Dejó correr pelota de Morales. Logró el centro, tiró largo a la otra zona donde no llegó nadie. Si llega Teche, juega para San Lorenzo. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Después Rosa. estamos para Luqueño, Libertad de Nichagua, 8 de la noche. Supli, le confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy La Gas. pelota para el fondo sale en esa zona. Viene buscando lentamente en esa zona el hombre de Olimpia. La va buscando Pérez. Este movió, dejando sobre punta derecha, movió para Seba. Ferreira baja sobre punta derecha para Morales. Le va a pegar Morales, colocó marca Mesa. El rebote de Piñatares, pelota sobre la izquierda. Está ganando Lejano, Lejano movió, juega bien. A ver Morales, qué mal le pegó Ricardo, qué mal le pega. Sí, mal Morales, mal Tito, que no puede parar una pelota y le cede el pase a Morales, que le pegó de primera y le pegó mal. Es el jugador que más va al ataque en el conjunto de Olimpia. Todavía no subió Chalá, así que Olimpia depende mucho de lo que pueda hacer Morales por derecha. Señoras y señores, tiro de portería para San Lorenzo. Encender los momentos que no pisa, por el auténtico toque no pisa, llena el sabor ideal para prender el fuego. Pisa, calidad desde su origen. Unisalto, ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota larga de Cristóforo, pelotazo largo arriba. Viene golpe de cabeza, pelota sobre punta zurda, va buscando Mesa. Mesa deja esa pelota para el Tito Torres. Va cruzando Morales, marca pelota, mitad de terreno en zona media. El campo de juego tiene Pérez Rodrigo. Movió, se equivocó, peleaba Cristian Colmán. Viene buscando Cristian. Va por el piso, no dijo el juez. La pelota a la derecha la viene buscando Alejandro Silva. Alejandro tiene para Olimpia. Va a levantar o no, movió. Entregó suavecita, pone la pelota para Pérez, gira. Está soltando sobre mitad de terreno. Pelota para el fondo. Entregó para Vera. Toca la pelota al decano. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Vietnam 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién está en el piso, Víctor? Hubo falta de Ronaldo Pérez contra el capitán de San Lorenzo, Aldo Quiñones. Muy bien, tiro libre para San Lorenzo. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín con cocineras que afecta un grande experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Señoras y señores, tiro libre, le va a pegar a esa pelota Cáceres. Tiro libre para San Lorenzo, por ahora está 0-0. Movió de zurda la pelota larga. La marca de Morales, juega en mitad de terreno. Va en zona media del campo de juego. A ver, la tiene Piñatares, movió. Suavecita, esta es mía, dice Olveira. Y sale el portero decano. Presión Parques de la Cordillera entre Tira y Cacope, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, arroba Volkswagen Paraguay. Toca la pelota limpia, la va buscando Pérez. Rodrigo con ese balón, juega para Lejano. Lejano le va a pegar, no se acomodó. Movió a la derecha, juega para Morales, toca de primera, vaca zona derecha. Insiste, jugó Franco, se equivocó, pelota a la izquierda. La va buscando en esa zona el zaguero Cáceres, le pegó, tiro, pelotazo largo para Álvarez. Hay golpe de cabeza, no podía Colmán. El rebote por la media cancha, toca la pelota limpia, viene buscando Pérez. Entregó por el fondo, juega para Vera. Ofertas para mamá, vení, comprar y ganar una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetros y 50 Giscar para renovar tu hogar. Una cuota de regalo, Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Tomos Maya hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. La marca de Dolden será tiro de esquina, pertenece al equipo de Cano. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de ¿Quién le felicidad. pega Silva, Víctor?
Así es, Alejandro Silva. Muy bien, le va a pegar Alejandro. Tiro de esquina para Olimpia. Transferencia que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, seguro tu cobro con Mango, la no forma cobra seguro cobra con Mango. Cristal Caos, expertos en la colocación de videos templados determinados y más, signos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Muy bien, arco sur del defensor, estilo libre. Olimpia busca el primero, le va a pegar Alejandro Silva. Se aleja de la pelota Lejano. La pegó, pelota por elevación, golpe de puño de Cristóforo. La pelota dentro del área, la marca de Cáceres y nosotros marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Indica, Diego y ¡pam! 0-0. Y su seguro Chaco. Bueno, le pregunté por mensaje al presidente de Olimpia, Coto Novés. Agradezco el hecho de que haya contestado. La petición de Olimpia es jugar el viernes a las 10 de la mañana, pero aún no está confirmado. Así que es la petición de Olimpia, pero me parece que va a depender entonces de la divisional, si aceptan o no aceptan. Recordemos que Recoleta, hablando con nosotros Luis Vidal, dijo que no tenía inconveniente. Sí, señor, es correcto. Es así mismo, lo dijo Vidal en Fútbol a lo Grande, justamente ellos se adecuan a lo que diga la divisional, que mañana, dicho sea de paso, se programa la fecha 21, pero todo a lo que dice Ricardo. Fantástico la producción de Ricardo. Lo que pide Olimpia, jugar el viernes 10 de la mañana. Recoleta no tiene problema porque viaja a Ecuador. Dicho sea de paso, y nosotros acá en Sajonia por ahora 0-0. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte, Universidad Pío número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad sin cultura. Muy bien. Pelota a la izquierda, saque de costado para Olimpia. En Concasa, que ladrillo te cobra más cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Celebra mamá con Banco. Voy a aprovechar hasta 30% de reintegro en tus regalos. Banco crece desde la raíz. Chalá para el saque de costado. Chalá, golpe de cabeza, y va al cruce. Pelota a un costado, a ver qué dice el juez, y es para San Lorenzo. A la derecha, lateral, sector defensivo. Descuentos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Motos Buller, representa y distribuye Britan S.A. Muy correcto, lo dijo Ricardo de FC, comunicó, muy atento el presidente Olimpia, lo que dice a la consulta de Ricardo. Lo más probable el viernes, este viernes 10 de la mañana, claro, depende la divisional. Charlamos con Luis Vidal, muy atento de igual manera el presidente del Canario. Ellos no tienen problema, no tienen inconvenientes. El partido es el viernes porque Olimpia es local y todo apunta a confirmar el viernes 10 de la mañana en este escenario deportivo, Darío. Para instalar tu industria, Papi, Organización Centro Industrial de Billetes 92, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento con 2 medios de pago, más un kit asador de la garra Guarní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en redes. La pelota larga, atento Alveira, sale el portero de Cano. Smart TV Dayo con bueno, con tarjeta de crédito tenés 10% de descuento de caja y 40% de reintegro según tu nivel bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV, llevan en serio lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Muy bien, correcto. Mañana se cierra la fecha, la intermedia, con 2 partidos. Tembetaré, Santarí, de fondo Soldamérica, Guaireña. Los martes son días de ahorro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásica Oro Cabal, 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Esto es Fútbol a lo Grande, estamos por Monumental, Falk, en la 1080, todas sus plataformas. Un saludo a todos los que ya están en sintonía a través de X y YouTube, pero especialmente a los de X. Muy buena sintonía en X. Señoras y señores, pelota a la derecha, va buscando Morales, levantó tiro, juega pelota al medio. La viene buscando sobre punta, sur tiene Piñatares, va por el piso. Piñatares, tiro libre para Rayadito. Apostar es la única casa apuesta legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroque del fútbol paraguayo. Consigo con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señoras y señores, tiro libre. Después estamos con los Jorge para el juego que van a sostener los equipos Deportivo Luqueño y Libertad. Solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Vema en Flores con los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Instagram Vema en Flores. La pelota sobre punta sur, va buscando Vargas. Tiene para el equipo de Olimpia. Este dejando sobre mitad del terreno. Pelota a la derecha. Movió para Pérez. Este movió. Cruzó para Vargas. Viene buscando Vera. Vera finalmente juega para Morales. Este juega a mitad del terreno. Olimpia busca el primero. Movió Franco. ¿Qué pase le dan? Esa zona Chalá. Chalá tiene. Chalá colocó el centro. Tiró.
no pudo Sebas Ferreira, la marca del hombre de San Lorenzo, Ricardo. Bueno, recién decíamos que Olimpia dependía mucho de lo que hacía por derecha Morales. Ahora subió el otro lateral, Chalá, buscándolo a Sebas. A ver, Sebas. Cristóforo tapó el arquero, Ricardo Diego Sebas. Volvió a insistir Olimpia por izquierda, volvió a tirarse por ese sector el centro delantero, Sebastián Ferreira. Remate que tapa Cristóforo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco. Precio calentante litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. La pelota a la derecha se mete Morales. Morales tiene, juega. Dejó esa pelota para Pérez. Va al cruce, va a la marca. Tiene Cáceres. Lo hace rebotar a Morales. Saca de costado. Sector defensivo para San Lorenzo. Bloquea hasta un 94% el calor con Santegui. Bowl encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles y millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, por Emoy. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Víctor? Los dos parados, sin dar muchas indicaciones hasta ahora, ni Troadio ni Vitamina Sánchez. Bastante tranquilo el ambiente en las áreas técnicas hasta este momento. Muy bien, repito, lo más probable a confirmar, todo a confirmar que el partido entre Olimpia y Recoleta se podría jugar en este escenario el viernes 10 de la mañana. La Plata Empeña es la primera casa empeña del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Peropar construyen contigo. Mañana, Víctor, programa la fecha 21 y quizá la fecha 22 también, Víctor, ¿te parece? Así es, Diego. Capaz la 22 esperan porque según reglamento hay que hacer en simultáneo el tema del vicecampeonato. Hay que ver si es que se cumple eso. Definitivamente programan las dos fechas. Mañana vamos a tener calendario por lo menos del próximo fin de semana. Muy bien, de la fecha 21, sí señor, el partido aquí en Sajonia 0-0. BSP la marca el grupo Luminotecnia con soluciones en iluminación, climatización, protección eléctrica. BSP conectando tu vida. Abobo presenta reconexión y reintegro hasta hoy 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entras en abobo.com.py. Saque de costado sobre punta derecha, pelota arriba, golpe de cabeza. Colmán, cuidado, marcó Morales, se metía en esa zona Colmán. El cabezazo fue sobre punta sur del Tito Torre. Viene buscando San Lorenzo, Aldo Quiñones levanta el centro, tiró. La pelota suavecita para Morales, juega punta derecha para Olimpia. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Mañana cierra la fecha 6 de la intermedia con el duelo entre Tempetar y Santaní. Hay gol de San Lorenzo, remata al arco afuera. ¿Quién fue Galeano, Víctor? Axel Galeano, así es. Malogró Galeano, Ricardo. Sí, malogró Galeano, que no sé si pisó mal o sintió el impacto allí de Vargas, al parecer pisó mal antes del remate. Se pierde una oportunidad muy importante el conjunto de San Lorenzo. Parecía gol, pero le pegó muy mal Galeano. Muy bien, corresponde salida para Olimpia. Mañana cierra la fecha 6 de la intermedia. Tempetar recibe a Santaní a las 17. Y el partido de fondo, Sol de América, Guaireña, 19:30. Darío. El comentario Ricardo es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol y yo pues sobre Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién está en el piso, Víctor? Cayó Leandro Esteche, hay preocupación en la banda, por la duda comienza a moverse Maximiliano García. Muy bien, 0-0 aquí en Saconia. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín Coco en NGP 3, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Correcto, muy bien. Ahí está aproximándose justamente Cristóforo. Indicaciones justamente a Galeano que tenía con ese remate cruzado cerca del poste izquierdo de Olveira. También está Olveira indicándole algo justamente. ¿Qué voy a hacer? Dice Chalá. ¿Y qué voy a hacer? Le dice Chalá Olveira. Ahora Olveira se acerca justamente a Vargas. Está charlando mucho el arquero de Olimpia. Fíjate, Víctor. Así es, ahora gesticulando Olveira cerca de Gustavo Vargas. Recién le dijo algo a Chalá. No le gustó obviamente la forma en la cual atacó con facilidad y que por sobre todo perdió la pelota porque en realidad el pase lo entregó mal Lucas Morales y ahí se dio la réplica de San Lorenzo. Simplemente para recordar, Víctor, el partido de la primera rueda, acá había empatado San Lorenzo, le empató Olimpia con gol de Cáceres. Así es, 1-1, habían terminado en esta oportunidad Alejandro Silva de penal para Olimpia y lo pasó de cabeza sobre el final Luis Cáceres. ¿Te gusta o no el partido por ahora, Ricardo? No, es un partido muy tranquilo me parece, porque como hablábamos antes del inicio, Olimpia ya salió campeón, San Lorenzo no tiene mucho que hacer en el campeonato y se está jugando a un ritmo muy tranquilo.
La pelota a la derecha, la va buscando Vera. Vera tiene para Olimpia. Vamos a ver, se acomoda. Está sobre punta derecha, movió. Esa pelota cortita para Morales. Morales otra vez juega para Vera. Toca la pelota el decano. En Wally nos renovamos tu billetera digital siempre pero renovada. Descarga Wally y maneja tu plata fácil. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. En ICE encontrar promociones especiales para mamá. Descuento de hasta el 60% de reintegro con bancos para sorprenderla. ICE especialistas en tecnología. Le pegó Silva, rebota afuera. ¿Quién fue el Lescano, Víctor? Lescano. Ricardo F. Bueno, le pegó Silva primero y después no pudo convertir en el rebote Lescano, pero acá compañero de streaming, ¿verdad? Ambos, Silva y Cristóforo, para las redes, la jugada. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Fútbol a lo grande por Monumental, a 1080m, todas sus plataformas, el partido está 0-0. Un saludo a todos los que están en sintonía, pelota a la derecha, la va buscando en esa zona. Viene buscando lentamente Cáceres. Levantó, movió, colocó sobre punta derecha para Esteche. Esteche paró la pelota, juega para Cáceres, pelotazo largo arriba. Va sobre punta zurda, golpe de cabeza, marca la pelota en costado de lateral, pertenece a Rayadito. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando partido 150.000 genera cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Después estamos con los Jorge, partido de fondo para hoy. El juego entre los equipos de Sportivo Luqueño Libertad. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Hay gol de Ramón Sosa en el Palmeiras, 27 minutos de juego. Se reanuda tras el gol de nuestro compatriota que pone 1-1 para su equipo ante Remo. Correcto, bien, entonces gol de Ramoncito Sosa frente a Remo, el partido está 1-1, fútbol brasileño. ¿Es el Brasileirão o el torneo de estado, Rodrigo? Brasileirão, fecha 15. Correcto, muy bien. ¿Quién está en el piso en San Lorenzo, Víctor? Está caído Luis Cáceres, la falta fue de Sebastián Ferreira. Bueno, con relación a la afluencia de público, mil, yo me atrevo, Víctor, vos que sos un especialista. 1.300 personas me juego, Víctor. ¿Qué decís vos? 1.300. Yo creo que un poquito más entró hoy, no iniciado el partido. 1.500, hasta ahí me parece que llegamos aquí en el Defensor. ¿Qué para vos, Ricardo? No, yo no tengo la menor idea. Respeto lo que dice Víctor. Muy bien, pelota al fondo. Pelota al fondo, le pega Cristóforo. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés, pero sea simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. 1000 empeños. Señoras y señores, el partido está 0-0. Olveira atrapa la pelota, Cero Olveira, el portero de Cano juega, zona derecha, movió para Morales. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-72856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Parra. Termocalentadores Pace, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo EPB. La pelota zona derecha, la va buscando en esa zona, tiene Ale Silva. Silva jugó sobre la derecha, está dejando para Lescano. Lescano otra vez sobre mitad de terreno para Silva, toca pegadita la raya. Cerca lo tiene a Troadio, que hoy debuta como técnico de San Lorenzo, Troadio Duarte. Arriba, pelotazo largo, zona izquierda. Va buscando a Vargas. Este de Coso Becerra para Franco, tiene Franco sostiene, va a levantar o no. Prefiere el pase por el piso, entregó para Pérez y otra vez para Franco, toca Olimpia. Olimpia distribuye esa pelota, entregó para Chalá dejó para Franco tiene, Franco jugó otra vez, dejó para Pérez y Vera con la pelota, juega zona derecha, dejó para Lescano, toca Olimpia de un extremo a otro, se metió cruzando la marca el Tito Torres, a ver qué dice el juez, y será tiro de portería. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Terminó el duelo en España, el clásico español se lo llevó Barcelona 2-0 venciendo al Madrid. Con esto Barcelona prácticamente es campeón, Rodrigo. Así mismo, señor. Sí, señor, exactamente. Muy bien, está un pasito el título. Barcelona, pelota al fondo, le pega Cristóforo. Cuando el trabajo exige más, aparece Paz y Guarda, la línea profesional de Paz y crea para los que no se rinden. Paz y marca paraguaya potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada del Quincho con amigos a Soy Monito Original. Monito Original, sponsor oficial de la hinchada. Sí, Víctor. De hecho, con el triunfo Barcelona ya se consagra campeón, ya se consagró. Bueno, correcto, ya es campeón entonces el Barça en el clásico, en el derbi de Español. Le ganó 2-0 al Real. Con esto Barcelona campeón del fútbol español. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocadillos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo y Los Ángulos, Frontera, Chiapas y mucho más. Acceso Surca, Superpeto, Socorro, Nimbú. Ventas al 018-330-8813 San Justo y Hierro. Ya que estamos en Europa, el Arsenal está para ser campeón, Víctor.
Falta todavía 2 fechas, Diego. Hoy ganó sobre el final sufriendo, pero falta todavía 2 partidos. Le saca 5 a Manchester City. Manchester City regulariza el miércoles ante Crystal Palace, pero repito, faltan todavía la fecha 37 y 38. ¿Qué equipo sos vos de Inglaterra, Víctor? Arsenal. Ah, correcto. Pelota al fondo, sale, Cáceres juega para San Lorenzo. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026, posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consultar 0181-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Bueno, muy bien, pelota para el fondo, sale Vargas, el zaguero, Decano Vargas, tiene para Olimpia, movió, entregó, mitad de terreno, juega para Lejano. A ver si quiere meter sobre puntas, una, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana Meliano, Recoleta, de fondo, Cerro Guaraní. Llamen a JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco. Mera Automotores. Las temperaturas bajan y Alpecin se levanta mis defensas. Sé feliz, Alpecin, donde hay salud, hay todo. Muy bien, la pelota larga al fondo, no pudo Mesa, saque de costado, sector preferencial, pertenece al equipo de Cano, punta derecha. Colección Shell Albirroja de Playmobil y aún a las 7 figuras sorpresa, cargas y miren estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Respaldamos tu tranquilidad con cobertura para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo, viví con respaldo. Panal Seguro Sentila, confianza. Este es un partido tranquilo, Ricardo. Tranquilo se juega, ¿eh? Sí, demasiado. A un ritmo muy cansino, diría yo, pero superioridad de Olimpia. La pelota para Silva, se quiso meter a la derecha, marca en esa zona Aldo Quiñones, puso mitad de terreno para Galeano. Este movió, cruzó, entregó para Álvarez. Álvarez tiene, ¿cómo le dicen a Álvarez? ¿Cómo lo apodan a él? Neymar. Parán. El partido está 0-0, insiste, movió. Jugó con todo respeto. Viene bajando la pelota. Neymar es uno solos. Sí te escucho, Víctor. Sí, Víctor. San Lorenzo tiene su Neymar y en la banca tiene su Palermo. Bueno, ya José está. Alfredo Barrios de Palermo. Sí. El 9, ¿verdad? Sí, exactamente el 9. ¿Y ayer quién jugó? Bueno, estas son las cosas. ¿A quién? El de Nacional, Zamudio. ¿Cómo le dicen a Zamudio? Zamudio es Salá. Sí, pero hay un solo Salá en el mundo. El partido está 0-0, Darío. En Luque llegamos a Pirate, te va tu tarjeta de crédito de regalo la remera de Luque, matrícula exonerada, más 5 al 021-218-4000, caja mutual. Ven y divertirte en Casino Hotel Sol con nuestro casino en más de miles de slots. Estamos en el hotelsol.com. Pisó, enganchó Lejano de sur, le pegó derecha, Ricardo. Sí, le pegó de vuelta a Lejano, el que más busca el arco del conjunto de San Lorenzo, de Cristóforo. Y acordate, Víctor, que Maradona Romero salió de San Lorenzo también. Es razón, Nelson Romero, Maradona Romero, así es. Muy bien, el partido está 0-0, Darío. El comentario Ricardo F es una presentación de Quitador para acá, hablar en Quitador y yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Llamen 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Información de fútbol a lo grande, lo más probable, repito, lo más probable es que este viernes por la mañana jueguen 10 de la mañana Olimpia Recoleta aquí en Saconia. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja, Ron Fortín, Cococionales, Café 13, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El partido 0-0. Porque mamá y papá lo valen, sorteamos 100 millones en efectivo, 50.000 guaraníes de compras y genera cupones, bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Muy bien, la pelota sobre puntos, uno se mete el Tito para con el pecho, el Tito Torra viene buscando Torres, está con esa pelota, gira ex Olimpia, movió para Mesa, Mesa tiene, corre, se manda arriba, punta derecha, va cruzando, se mete Tiago baja mucho a buscar la pelota, el delantero de Olimpia, baja mucho Víctor Villalba. Así es, en esta chocó Daniel Mesa, no se cobró infracción, ahora de vuelta para adelante, Thiago Caballero, uno que después de mucho vuelve a jugar de titular, oportunidad para él, hay que ver si es que sigue los planes de vitamina en el torneo clausura porque realmente tuvo pocos minutos en este semestre el jugador que vino procedente de Nacional. Muy bien, señoras y señores, Chalá tiene, pierde Chalá, pelota a la derecha, la va buscando Esteche jugó para Álvarez, juega sobre puntas, una pelota larga, qué buena acción se mete San Lorenzo, gana Chalá por velocidad y comete falta. Y cometió falta Chalá, para mí es falta, sí, yo no sé, yo veo falta. ¿Hay tarjeta o no, Víctor? Por ahora no hay tarjeta, Chalá lo bajó a Axel Galeano, solamente se cobró tiro libre,
sin amonestación. Muy bien, tiro libre para San Lorenzo, punta derecha. Supli, Toledo, confianza hace más de 70 años, hasta 70% junto a productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas de libre 021 728 9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Un Gas. saludo para Roque Cubiña, directivo nacional que está en sintonía. Roque, un saludo para vos. Tiro libre para San Lorenzo. Para los momentos simples, el equipo Anchoso Pizza, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalce Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambaray, Capeteita, Huácaro, en Lovío, Villarrica, Cabazón, Ciudad del Este, Carapebé, Pilar. Unisal. No soy mucho de mandar saludos, pero esta es una persona que aprecio mucho, al ingeniero Roque Cubilla, por eso le mandé el saludo. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros, Indica, Diego y Pan. Señoras y señores, 0-0. Y su seguro Chaco. Bueno, ¿qué pasa con el hombre de San Lorenzo, Víctor? No se levanta todavía, quedó muy sentido Axel Galeano tras la falta del ecuatoriano Aníbal Chalá. Muy bien, hoy por la mañana Benjamín Acebal le ganó Encarnación 1-0. Vamos a repasar con Rodrigo cómo está quedando por ahora la tabla de posiciones de la intermedia. Capiatá ganó 2-1 a General Caballero mañana. Con 2 partidos se cierra la fecha. Con Tembetaril, Santaní de fondo, Sol de América Guaireña. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Así es, Diego, hacemos un repaso de la tabla de posiciones de la intermedia. 12 de junio con 16 unidades. General Caballero con 13 puntos. Benjamín Acebal 11, al igual que Independiente de Campo Grande. Carapeguá con 10 unidades. Fernando de la Mora, Capiatá, Tembetaré con 9 puntos. Resistencia 8. Encarnación con 7 puntos. Sol de América y Guaireña con 6. Atlético Paraguarí con 4, 3 de noviembre con 3, al igual que Santaní, y al fondo de la tabla último, en la posición 16, Tacuarí con 2 unidades. Muy bien, tiro libre. ¿Quién me pega esa pelota en San Lorenzo, Víctor? Es Quiñones, el número 8, el que se prepara para la ejecución. Sí fue amonestado Chalá, y ojo que van al VAR. Fue amonestado porque veo que se queda Axel Galeano. Si no hubiera amarilla tenía que salir a un costado, y ojo que hay posible roja para el ecuatoriano. Revisión en este momento frente al VAR. Bueno, lo llaman, en el bar está Fernando López, Víctor. En el VAR está Fernando López, repito, fue amonestado Chalá, y es jugada de posible roja, por lo menos eso interpretan desde el VAR, por eso el llamado al juez Derli Benítez. Ricardo. No, imposible esta toma, Diego, muy lejos. Está lejos, ¿no? A ver, esa es la toma que tenemos por ahora. Hay un empujón, no sé si hay un toque abajo también de Chalá. Quizás sí lo pisó, ¿verdad? Pero no, la verdad que no nos favorece mucho la toma. Posible oportunidad manifiesta de gol lo que está cobrando. Ahí eso está. Sí, eso sí. Correcto. Pero no sé, para mí que no. Para mí que no, porque no estaba lejos todavía del arco y no encaraba directo. Ayer lo expulsaron al jugador de Nacional. A mí tampoco me convenció mucho la expulsión contra Feliu, y ahora esta. Qué bárbaro. Bueno, una posible manifiesta de gol entonces lo que pasó. Y es lo que, sí, vamos a ver. O se mantiene, al parecer se va a mantener, ¿verdad? Ahora va a buscar a Chalá, vamos a ver qué pasa. ¿Se mantiene? No, lo echa. ¿Lo echa? No, es amarilla, sí. A ver. Se mantuvo, sí. Pero ya no le había sacado la amarilla. No. Por eso decía, no le sacó, dijiste, Víctor. No, pero al final me parece que le quitó, porque Galeano se queda dentro del campo, él recibe la asistencia y se queda porque fue amonestado. Lo que sí me parece que fue más confuso lo que hizo. Le volvió a quitar la tarjeta amarilla, se quedó entonces con la amarilla de Chalá. Bueno, tiene 2 tarjetas de Chalá entonces. No sé, nuestro arbitraje es un desastre. Tiro libre para San Lorenzo. Decía que le pega a Quiñones. Aldo Quiñones. Muy bien, le va a pegar a Aldo Quiñones. Tiro libre para San Lorenzo. Le pegó pelota en el aire. Olveira tapa la pelota. Para los momentos simples, el equipo Anchoso Pizza, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalce Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambaray, Capeteita, Huácaro, en Lovío, Villarrica, Cabazón, Ciudad del Este, Carapebé, Pilar. Unisal. Muy bien, la pelota para el fondo. 0-0 aquí en Sajonia. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, 9 del acceso sur, contactar al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, le cambiaste al mejor precio antes $55.500, ahora
al contado desde $46.900. Vamos a agotar Torres, arroba Volkswagen Paraguay. Para mañana 2 partidos: Ameliano, Recoleta, de fondo Cerro Porteño, Guaraní. Pusieron mal su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, segura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, PH laminados y más. Signos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Thiago Caballero apareció poco, Víctor, Sí, apareció muy poco, tocó muy poca pelota hoy. De hecho, apareció muy poco en el campeonato y uno hasta termina de entender por qué jugó recién ahora como titular. Empieza a aparecer ya con el torneo de Pili. La pelota de Morales, mandó el centro, está el gol o no. Dejó correr Sebas Ferreira, la pelota, la marca de Esteche. Dejó correr mucho la pelota, Ricardo. Sí, pero no iba a alcanzar Sebas, por eso dejó que pase, a ver si tenía una oportunidad. Corriendo detrás del balón, el centro fue alto para él. La pelota, sector ofensivo, a la derecha. Se mete Galeano, Esteche, finalmente Esteche corrió, ganó. Se mete dentro del área, marca sobre punta derecha el hombre de Olimpia y nosotros marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litros indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Lateral punta derecha para San Lorenzo. Motobuller en Bristol, 2 cuotas de regalo, chapa gratis desde 259.000, los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Tomos May hace 12 años y esto más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Fútbol a lo grande por Monumental, 1080 M, todas sus plataformas. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de X. Epa, Álvarez. El cabezazo de Álvarez. Cerca del poste derecho, Ricardo. Sí, se acertaba el arco, era gol, Se acertaba el arco, era gol, porque no iba a llegar Gastón Olveira a esa pelota. Le están cabeceando mucho y con facilidad a la defensa de Olimpia. Muy bien, entonces, Rodrigo. Sí, te escucho, Víctor. Para no jugarlo erróneamente a Deli Benítez. Aquí me confirman que en la primera no quitó amarilla. No sacó la tarjeta, es decir, una jugada en la que solo cobró falta. El árbitro le sugiere roja, el árbitro VAR, y al final él, mirando el monitor, observa y determina que es jugada de amarilla. Por eso ahí quitó la tarjeta a Chala. Muy bien, correcto. Entonces, la pelota a la derecha, juega San Lorenzo. Pelota a mitad de terreno, el rebote para Ale. Ale movió, dejó para Sebas. Golpe de cabeza, marca el defensor Roldán. Pelota sobre la punta derecha para Esteche. Juega. Pelotazo largo a la derecha. Vamos a ver quién la tiene. El hombre de San Lorenzo buscó Colmán. Cruzando la marca tiene Aldo Quiñones. Juega sobre punta zurda. Dejó para Peñatar el 7. Mueve largo arriba. Falta. Cuidado, no, dijo el juez. Pelota de Peñatares, es una mano. Tiro libre para el San Lorenzo. En Rumbos estamos para cuidarte de tu recuerdo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte, la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 022-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pero igual me parece erróneo el procedimiento, Víctor, porque si el árbitro vio la jugada en el terreno de juego y no cobró, y el VAR lo llama para roja, ¿es roja o nada? ¿Por qué le va a sacar la tarjeta amarilla? Sí, al final tenés razón, sí, porque termina sacando amarilla mediante VAR, cuando el VAR lo que le sugiere es roja directa. O sea, definitivamente algo hizo mal Deli Benítez en esta secuencia. Muy bien, ¿quién está en el piso ahora en San Lorenzo? Cayó Leandro Esteche y sale la segunda tarjeta de este partido, es Alex Franco, el amonestado. Muy bien, amonestado Franco. ¿Y el otro amonestado, Víctor? Aníbal Chala. Muy bien, 2 de Olimpia entonces, Chalá y Franco Darío. El comentario, Ricardo, es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadol y yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, después estamos con los Jorge para el juego entre los equipos de Luqueño Libertad. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín, Coco, Ciudadanos, Café, Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Mañana con 2 partidos, Ameliano, Recoleta en la Fortaleza. ¿A vos te sale bien, Víctor, la Fortaleza del...? A vos, Rodrigo, te sale bien, sí, señor. Muy bien, en Villeta el partido 17-45. En Concasa Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vincula tu alias Banco y participa por un kit futbolero. Activa desde la Banco, crece desde la raíz. Y de fondo mañana Cerro Porteño Guaraní en La Olla, 8 de la noche. Promo Mamá y Papá Renovación Mundial, 30.000 colones de compras y genera cupones, 300 millones en premios. Punto Farma presente los momentos importantes. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladera, freezer, servicio
Coolers. Representa y distribuye Britan S.A. Muy bien, estamos llegando al minuto 38. Tiro libre para Rayadito. Para instalar tu industria para colonización, Centro Industrial de Milito 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPoint y su fuerza de arranque, elegí Barta. Muy bien, tiro libre para San Lorenzo. El árbitro va a autorizar Derres Benítez. Repito, el partido por ahora está igualado a 0. ¿Quién está en la barrera? Un solo hombre, es Alejandro Silva, Víctor. Exactamente, Ale Silva en la barrera, Aldo Quiñones para la ejecución. Muy bien, le va a pegar Aldo Quiñones a la ejecución de este tiro libre. Le pegó Aldo de derecha. Está San Lorenzo. ¿Qué hizo Olveira, Ricardo? ¿Salió bien o no? No, salió mal y regaló un córner. Muy bien, tiro de esquina para San Lorenzo. Tu Pirubicá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Arco Norte, ¿quién le pega? Es el Tito Torres, Víctor. Así es, Iván Torres. Muy bien, le va a pegar Iván el Tito, apodado Tito Torres, tiro libre. Y se llega el gol de San Lorenzo. Mira vos si lo hace San Lorenzo. Vamos a ver si lo permite Olimpia. Es un tiro de esquina. El árbitro autoriza, le pegó el Tito, pelota en el aire. Doldán afuera. Se morfó. Se la morfó. En el buen sentido de la palabra. Se comió el gol, Doldán. Terrible, terrible lo de Doldán. Me hace acordar a la jugada del jueves de Vaca, que tenía todo el arco de disposición y definió afuera. Acá Doldán solo, pero solo. Y le pegó afuera con el arco a su disposición. Pelota salida para Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros exacto. Diego y Pan. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Pero Ricardo F. Solo estaba Doldán, Ricardo. Sí, realmente muy mala la definición de Doldán. Terrible, ¿verdad? Mira si los 3 puntos lo salvaban a San Lorenzo, lo mataban en el vestuario. La pelota al medio tiene Silva, juega punta izquierda, movió para Vargas, toca la pelota al equipo de Cano. Smart TV Daño de 43 pulgadas puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sitio lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. La pelota para Vargas, toca la pelota, viene buscando a Vargas, movió, dejó para Seba, se mete sobre punto sur, ganó Ferreira con la pelota, le va a pegar o no, juega para Alejandro, jugó de primera, marca. En esa zona lo de San Lorenzo, el rebote le queda Morales. Juega sobre punto zurda. Es a la derecha finalmente para Lejano. Lejano juega para Franco. Toca la pelota Olimpia. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjeta de crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Toca la pelota Olimpia, tiene Silva. Alejandro jugó, entregó para Vargas. Se mete Chalá al centro. Resbaló Tiago dentro del área, Ricardo F. Sí, se resbaló, no sé si llegaba, pero igual se resbala y quita bien Mesa. Olimpia está insistiendo más ahora por el sector izquierdo con Chalá. Muy bien, Franco juega, pone la pelota para Vargas. Olimpia le falta definición al equipo franjeado. Toca, transporta la pelota. A ver, no concreta. Viene buscando a Pérez juega a la izquierda. Está dejando suavecita para Vargas. Le va a pegar, se aproxima o no. Va a levantar la pelota o no. A ver qué hace Vargas. A ver, aproximate, le dice al compañero. Está solo. Juega a la derecha. Entregó para Rodrigo Pérez. Juega mucho más atrás para Olveira. Apostarle es la única casa apuesta legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroca del fútbol paraguayo. Consigue con La Pradera en su presentación satisfecha por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estamos llegando a minuto 43. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores, conocer los 365 días del año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 671-767. Instagram Bema de Flores. Tiro de esquina para Olimpia. Tu Pirubicá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Alejandro que le pega a Víctor. Así es, con derecha Alejandro Silva, se acerca con él, con pierna zurda Lescano. Muy bien, tiro libre Arco Sur. Vamos a ver si Olimpia, antes que concluya el primer tiempo, llega al gol o no. Lescano movió para Silva, Alejandro, que se pone sobre punta derecha. Está dejando para Franco otra vez para Silva. Alejandro puso, dejó, entregó para Morales, levanta el centro, Franco tiró, pelota dentro del área. Salió Cristóforo el rebote, insiste Seba con la pelota Ferreira juega para Pérez, levantó el centro, tiró, buscó el arco Ricardo, el uruguayo. Sí, buscó el arco y ahí pifia el defensor, que acaba de errar un gol increíble Doldán. De lo contrario
iba a ceder un córner a favor de Olimpia. Tiro de portería para San Lorenzo. Bloquea hasta un 94% el calor con Santeca y Bol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Le pega la pelota, Cristóforo. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro para la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. La pelota a la derecha, va buscando esa pelota. Álvarez, cuidado, se metió. Cuidado con Álvarez. Olveira, Ricardo F. Offside estaba hace rato Álvarez y el árbitro no cobró. Ahora se paró el partido para tomar agua. Yo no me di cuenta. No. Y no era. O acá no hay que hacerlo. No, acá no, solo ¿Acá no? Conmebol. Solo Conmebol. Porque los árbitros son tan. Tanque, Ricardo. Imagínate el resto. Sí, señor. Pelota al fondo. La viene buscando Álvarez. La va buscando para. Aparte, hace un fresquete agradable. Tampoco hay necesidad. Salvo que haya un calor. No, como en Copa es obligación. Yo por eso preguntaba si acá había obligación o no. No, yo te entiendo, pero si hace un calor extremo, sí paran, Víctor, ¿verdad? Sí, se hace calor, sí, pero aquí hace frío. No, y por eso digo, simplemente por la consulta de Ricardo. Pero mirá que hubo un partido, Víctor, acá en el torneo local que hacía frío y pararon, ¿te acuerdas? A veces depende del termostato del árbitro, pero hoy realmente no da. Hoy hace frío y se siente bastante. Bajó muchísimo la temperatura desde que empezó a oscurecer. Se nota ahí mucho aquí en el Defensores, hace frío. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litros, técnica, Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota a la izquierda se mete Chalá, que está molestado. Chalá tiene, te consulto, Víctor. Pero antes estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Ahora sí va la consulta. Estamos con los suplentes de Olimpia, Víctor, ¿te parece? Tenemos la lista de suplentes de Olimpia. Sebastián Lentinelli, Brian Bentaverri, Juan Fernando Alfaro, Fernando Cardoso, Bautino Barone, Eduardo Del Mas, Iván Levitamón, Alan Rodríguez, Lucas Ramírez, Franco Alfonso, Romeo Benítez y Luis Abreu. Ayer que creó una confusión lo de Alfaro, pero finalmente fue Luis Fernando Alfaro el que fue a Nacional, Víctor. Juan Luis Alfaro, el hermano de Juanfer. ¿Yo qué dije, Víctor? ¿Yo qué dije, Víctor? Luis Fernando. Paranas, amigos, sí, señor. ¿Quién es, Víctor, entonces, el nombre del ex Nacional que tuvo en la visera? Juan Luis Alfaro. El hermano. El gemelo del jugador de Olimpia, hoy juega en Banfield. Y Juan Fernando está como suplente, ¿verdad? Está en la banca Juan Fernando Alfaro. Muy bien, saque de costado para San Lorenzo. Cuando busca calidad y seguridad en cables eléctricos, elegí Condel. Condel marca el grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Abobo presenta reconexión y reintegro hasta hoy, 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en abobo.com.py. Muy bien, señoras y señores. ¿Cuánto adicionó, Víctor, el árbitro? ¿Te percataste? ¿Cuánto? 3 más, correcto, muy bien. Es offside indirecto para Olimpia. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally y revoluciona tu finanzas. Servicio proveído por NET, el Paraguay S.A. En ICE encontrar promociones especiales para mamá, descuentos de hasta el 60% y reintegro con banco para sorprenderla. NICE, especialistas en tecnología. Termina primer tiempo, Darío. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando partidos, 150.000, generar cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. La pelota para Morales, juega en zona media, va buscando para Franco. Franco dejó, entregando bien en esa zona del campo de juego, presionaba Pérez. Se metía Morales, pelota de mesa, tiene mesa. Va de zurda, pelota a mitad de terreno. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mil empeños, venta reloj, de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Está terminando primer tiempo por ahora, 0-0, recordando que Doldán tenía el arco de frente, malogró. Doldán pudo haber sido el primero de San Lorenzo, no pudo. Doldán, el defensor. Pelota a la derecha. A ver, la tiene Silva, Alejandro levantó. Cabezazo por el medio. El rebote le queda a Olimpia. Franco está. Dejó para Morales. Jugó, se debió, tiro de esquina. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ricardo F. llega a Olimpia. Sí, llegó Olimpia. ¿Qué pide el árbitro? Termina, ¿verdad? Sí, que ya se cumplió la hora. Bueno, muy bien, termina entonces primer tiempo. San Lorenzo Olimpia 0-0. 1080 en el dial. Fútbol a lo grande, pasión en el corazón.
Pato, Diego Iván. Quedamos con Ricardo Víctor en una presentación de... Quitadol, para acá hablar en Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve llamen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Gracias, Diego. Aquí en la zona de preferencias nos vamos a acercar a los hinchas porque en realidad hay que decir que hoy la concurrencia es menor con respecto a otras presentaciones, por eso están pocos aficionados de Olimpia, ni que decir los acompañantes habituales de la directiva hoy fueron directamente al palco, por eso no los tenemos en una posición cercana. Vamos a ver aquí si los hinchas quieren decir algo sobre este primer tiempo. ¿Te puedo molestar un segundo para fútbol a lo grande? ¿Qué te pareció el primer tiempo de Olimpia contra San Lorenzo? Estuvo bueno. A Chalá hay que quitarle ahí, boludo. No te gusta No Chalá. me gusta, estaba muy flojo en esa parte. Como que él que no rindió todavía en Olimpia, Sí. tuvo muchas oportunidades. Tuvo mucha oportunidad y no supo aprovecharla. ¿Entendés un poco que el equipo esté en baja, vaya teniendo relajado ya el título o querés verlo con todo igual en el segundo No, tiempo? con todo hay que verlo en el segundo tiempo. Lo de la Sudamericana, como es Vasco, Audax Italiano, está para clasificar Olimpia. ¿Vitamina alguna palabra para él después de este semestre exitoso? Sin palabras. De lujo. Es de lujo, ¿te De gusta lujo, sí, Vitamina? sí. Porque se habló mucho de la famosa rotación, que a veces cambiaba de más. ¿Todo bien con Vitamina? Todo bien, de lujo. Gracias por el tiempo. Vale. Así los hinchas de Olimpia en la zona de preferencia. Aquí vamos a acercarnos a otro grupo para quitarle algunas palabras de si le gustó o no el primer tiempo. Vamos a molestar un segundo para fútbol a lo grande. ¿Qué le pareció el primer tiempo de Olimpia? ¿Gustó o no gustó ante San Lorenzo? Sí, más o menos. Estamos probando, estamos con tranquilidad. Puede dar más, pero también entienden que es un equipo alternativo. Sí, así me puede dar más, pero estamos aguantando acá. Lo que jugó Olimpia a lo largo del torneo en cuanto a nivel, es cierto, salió campeón indiscutible, pero en cuanto a nivel terminó de llenar el equipo. Creo que sí. Pero podría dar más, ¿te parece? Podría dar más, claro que sí. ¿Y en Sudamericano cómo lo ves? Bien. ¿Va a clasificar? Sí, va a clasificar, Cuidado. claro que sí. Sí, señor. Gracias por el tiempo. Así los hinchas de Olimpia, que repito, hoy menos que de costumbre, y eso se nota bastante en este sector de preferencias. Obviamente ellos empujando para que el franjeado llegue al primer tanto en el segundo tiempo. Por ahora se quedaron con las ganas de gritar los goles en esta primera etapa, Diego. ¿Algo más, Víctor? Víctor, ¿algo más que tenés ahí o no? Perdón, Diego. Si tenés algo más, digo, alguna nota más. ¿Se entendió, Víctor? ¿Entendiste? Sí, eran los hinchas que teníamos al alcance. En realidad en preferencia hay poco movimiento, Diego, en ese sentido. Hay que entender que hoy estamos mucho menos que de costumbre. Aprovecho y paso la banca de San Lorenzo, que nos quedaba pendiente durante el primer tiempo. Richard Olazar, Teodoro Paredes, Héctor Villamayor, José Alfredo Barrios, Víctor Céspedes, Tobías Jara, Hugo González, Matías Agüero, José Duarte, Elías Ortiz, Antonio Viedo y Maximiliano García. Las opciones que dispone Troadio Duarte. Y recordamos que hubo dos amonestados en el primer tiempo del partido, los dos de Olimpia, el ecuatoriano Aníbal Chalá y el volante central Alex Franco. Muy bien, ya se viene Ricardo para su comentario de entretiempo de lo que dejó este primer tiempo entre Olimpia y San Lorenzo local frente a Olimpia de 0-0. Ricardo, lo que dejó el primer tiempo. Bueno, le cuento a Víctor, ¿verdad? Porque estábamos hablando del tema de la tarjeta amarilla mal puesta por el árbitro del partido. Y justo estábamos hablando allí con los colegas y nos preguntaban qué me pareció, o sea, me preguntaron qué me pareció. Les dije, para mí error en el procedimiento, a los que concuerdan, porque posición manifiesta de gol no hubo nunca. Nunca hubo posición manifiesta de gol. El jugador, sí, de hecho, encaraba paralela a la línea del lateral. La ley del último hombre no existe más, porque no sé si qué vio el VAR, Fernando López es del VAR, que vio para llamarlo al árbitro principal. Y si el árbitro lo llama para una roja o una posible roja y quitan la tarjeta amarilla, para mí hay un error por parte del árbitro principal. Ahora, si el VAR lo llama para una tarjeta amarilla, cosa que no se puede, porque no está dentro de lo que puede decidir el VAR, y le hubiese dicho, fíjate que hubo un agarrón, fíjate que la jugada era para tarjeta por el intercomunicador y listo, ¿verdad? Y el árbitro se acercaba, miraba y le sacaba una tarjeta amarilla y no pasaba nada.
Pero me parece que eso hace que nosotros muchas veces también hasta perdamos, no digo la confianza, pero sí perdamos la línea arbitral que tienen los que pitan en el torneo local. Un día te cobran una cosa, otro día te cobran otra cosa. En una misma fecha, misma jugada, te cobran diferente. Entonces, ya no se entiende qué quieren los árbitros del partido o de los partidos. Y lastimosamente después, a fin de año, a fin de cada torneo, sale la gráfica de Paulo Silva, que son todos ídolos, que son casi perfectos. 99.9% de efectividad. 0,1 es el error que tienen los árbitros en general. Entonces, el que no entiende, el que no sabe, el que no viene a la cancha, el que no ve los partidos y justo entró y mira en Instagram o en Twitter o donde publican esa tontería y dice, qué fenómenos son los árbitros del fútbol paraguayo. Qué fenómenos son. Y fíjate si uno que no es tan pelotero, por decirlo de una manera, ve eso y después quiere hablar y dice, ¿ustedes sabían que hay una efectividad del 99.9% en el arbitraje paraguayo? Oye, poca pata ese, en una reunión social, ¿verdad? Se le van a reír todo. O sea, muchas veces lo que ellos hacen, lo que dicen, y muchas veces también el audio de las explicaciones de la jugada, definitivamente causan risa. Causan risa. Y más cuando en una fecha una mano en el área es penal y en la otra fecha la misma mano no es penal. Entonces vos decís, o nos toman de tontitos o cobran de acuerdo a lo que ellos piensan tienen que cobrar. O de acuerdo al color de camiseta o al peso de la camiseta. Entonces, si uno mira hoy, por ejemplo, vayamos a un hipotético caso en el segundo tiempo. Una jugada dentro del área de Olimpia. Y hay un pequeño agarrón y el jugador, por más que lo hayan agarrado de la camiseta, igual puede cabecear y cabecea al arco, pero la pelota pega en el palo y el árbitro es llamado por el VAR y le dice, fíjate que cabeceó al palo porque lo agarró de la camiseta, entonces tiene que ser penal. El árbitro hace la seña del VAR, corre, mira y cobra penal. Entonces nosotros en la próxima fecha, la misma jugada, un pequeño agarrón, decimos, epa, penal, y significa que no cobra. Y después te dice en el recitado, el jugador lo tiene tomado de la camiseta, pero no impide que el delantero cabecee la pelota y por consecuencia no es penal. ¿Cómo es que dice, que siempre pone Gustavito? Correcta decisión. Si vos decís, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué pasa? ¿Por qué una sí y otra no? ¿Verdad? Y si me expreso mucho por el arbitraje o del arbitraje, es porque el partido hoy no dejó mucho tampoco. Si hacemos un repaso de las jugadas más claras, el remate de Sebastián Ferreira tapado por Cristóforo en el sector izquierdo, un remate de Silva, de Ale Silva, que también tapó Cristóforo, y en el rebote, remató mal Franco o Seba Ferreira. La jugada más clara, pero la más clara del partido, sin dudas, el tiro libre de esquina, el cabezazo dentro del área, que la bajan prácticamente en la línea del área chica. Ahí para la pelota Doldán y le pega afuera, cuando tenía todo el arco a su disposición, y fue la jugada más clara de la primera etapa para que San Lorenzo se ponga en ventaja. Después creo que vimos un partido a un ritmo lento, a un ritmo donde no se esmeraron ninguno de los dos equipos. No podemos decir este equipo fue el dominado y este el que dominó, ni Olimpia dominó, ni fue dominado San Lorenzo, ni viceversa. Fue un partido donde los dos jugaron, pero a un ritmo cansino, no al ritmo que queremos ver el fútbol paraguayo. Por eso
muchas veces pasa esto con los equipos que ya son campeón, o que ya salieron campeón, que los partidos que quedan no los juegan con la misma intensidad. Claro, la pregunta después es la siguiente. Si nosotros miramos al Olimpia titular o al Olimpia copero, sudamericana digo, hoy la diferencia que hay entre Raúl Cáceres y Morales es enorme. Por eso el partido que jugó Morales contra el Vasco en Brasil yo no entendí, ¿verdad? Después, si miramos el lateral izquierdo entre Alan Rodríguez y Chalá, la diferencia también es enorme a favor de Rodríguez, digo. Entonces cuando nos preguntamos por qué no juega Chalá o por qué no juega Morales, he aquí la respuesta, que cuando tienen la posibilidad de hacerlo, no lo hacen de la mejor manera. Si miramos en la mitad de la cancha, ¿por qué no juega Pérez? También la respuesta es más que obvia, y mucho más aún teniendo en cuenta la última participación de Pérez jugando de local contra el conjunto de Tenidense, miércoles santo fue, si no me equivoco, miércoles santo, en cancha de Capiatá contra Tenidense, donde Olimpia pierde el partido 2-1. Silva se sabe que no es titular y te puede dar una mano en cualquier momento, lo saco de esa regla. ¿Por qué no juega Thiago? Thiago Caballero no juega porque realmente su nivel es muy bajo, de lo que nos mostró el Nacional, de lo que nos mostró en la selección paraguaya, a lo que nos está mostrando ahora. Lescano comenzó de mayor a menor, empezó bien, inclusive el primer partido con un gol, el segundo partido con un gol, uno por el campeonato local, otro gol por Copa Sudamericana, Tenidense, que le dio la clasificación a Olimpia. Franco a veces sí, a veces no. Sebastián Ferreira, no quiero decir que está peleado con el gol, pero no es el mismo Sebastián Ferreira que nosotros aprendimos a ver y valorar aquí en el fútbol paraguayo antes que salga. Y cuando salió y volvió, los primeros partidos fueron 3 partidos, 3 goles. Sin tener en cuenta el partido amistoso contra Racing que hizo en esta cancha, un golazo, el partido que si bien los Olimpia lo había perdido, pero fue un golazo que hizo Sebastián Ferreira, demostrando toda la calidad que tiene como goleador. Tampoco está en su mejor momento. Y Vargas, Vera, cada vez que son llamados cumplen, rinden, Olveira ni hablar. Por eso es el arquero titular de Olimpia y ni siquiera en un partido como este, donde puede jugar Rentinelli, el técnico lo pone al otro arquero, al arquero suplente de Olimpia, le sigue dando la confianza a Olveira, aunque hoy tuvo algunos errores también, salidas en falso por parte del arquero uruguayo, arquero de la selección, bueno, el arquero paraguayo en realidad, ¿verdad? El arquero paraguayo, arquero del Mundial para nosotros, de titular o de suplente, como sea, pero va a ir a representar a la selección paraguaya. Si miramos por el lado de San Lorenzo y buscan, intentan, Esteche, Cáceres, Doldán, Mesa, que para mí es uno de los mejores jugadores que tiene San Lorenzo y puede pegar el salto a otro equipo para el torneo clausura. Piñatares también se entiende por qué no jugaba en Guaraní. Quiñones el que más fuerza, el que más voluntad le pone, pero hasta ahí nomás. Torres se nota que ya no está para el alto rendimiento, para el ritmo que se necesita jugar en primera división, o por lo menos no lo está mostrando, o está contagiado, o está entregado por el hecho de que sabe que San Lorenzo se va al descenso de vuelta. Álvarez con algunos chipazos de buen fútbol, Galeano la misma cosa, Colmán peleador en todas las veces que lo buscan, con pelotas largas, con pelotas cortas, pero tampoco le alcanza demasiado. Si hablamos o si repasamos y lo hacemos rápido, un remate de Ale Silva a favor de Olimpia que tapó bien Cristóforo, y el remate de Doldán que malogró con el arco libre porque le pegó afuera. Después casi no tenemos jugada de riesgo, jugada de gol en este primer tiempo, donde si vamos a ser justos, repito, no hubo un equipo que haya sido dominado ni el dominador, un partido bastante parejo, y esperemos con ansias, por supuesto, que el segundo tiempo puedan mejorar el rendimiento, tanto San Lorenzo como Olimpia. Muy bien, ¿hay cambios o no, Víctor? Sí, señor, se viene Palermo, camiseta 9, José Alfredo Barrios, primer cambio en San Lorenzo.
¿Por qué te reí, Víctor? ¿Será? Por el apodo, Diego. Y me di cuenta. Bueno, José Pero Barrios. nos quedamos con José Alfredo Sí, Barrios para ser mejor. serio, obviamente. Sí, hay que, exactamente. José Barrios, 9 dijiste, ¿verdad? Parece que no le tenés fe a Barrio, Diego. Se viene a la cancha el número 9, se retiró Cristian Colmán. Quedó en vestuarios, delantero por delantero, primer cambio en el Rayadito. Y en Olimpia, 29, Iván Leguizamón y 37, Romeo Benítez. No lo veo a Thiago Caballero, que era de hecho un cambio cantado. Y el otro que no regresó es Alex Franco. Sí, Alex Franco es el otro que no volvió para el segundo tiempo del partido. Muy bien, contigo, Darío. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info 021-248-8000, opciones SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Par. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griperías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y va a arrancar el segundo tiempo, que por ahora están 0-0, y arranca el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Continúa relatando Diego Iván. La pelota larga arriba, sobre punta zurda, sale en esa zona, va buscando esa pelota el hombre de San Lorenzo, pelota al medio, recibe Vargas, sale para Olimpia, mitad de terreno. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla fácil, marca paraguaya potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada del Quincho, con amigos asado y Monich Original. Monich Original, sponsor oficial de la La hinchada. pelota sobre la izquierda, sale Vargas en esa zona para el equipo de Cano, moviendo sobre punta derecha, pone la pelota para Pérez, se manda arriba Pérez, la va buscando para Olimpia, levantó, movió por el piso, juega zona derecha, a ver, retiene en esa zona, lentamente Iván Leguizamón jugó, entregó para Pérez, toca la pelota Olimpia, distribuye fútbol con Chalá, Chalá juega para Vargas, corrió, se manda arriba, sigue Vargas, se equivoca ahora, pelota la marca de Piñatare, vino el cruce, buena marca de Barrio, dejó para Cáceres, pelotazo largo al fondo, sale Olveira, atento el arquero de Cano. Pechumila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo de Rosángulo, Franchuela, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 083308813 San Justo y Arroz. La pelota sobre punta zurda, se mete Leguizamón, está con ese balón, domina de zurda, a ver qué hace con esa pelota, juega, movió para Vargas, juega sobre punta zurda, Vargas dejó suavecita, pone para Alejandro Silva, la pelota de Silva por el medio, otra vez para el Tutu Vargas, mueve a la derecha, juega para Pérez, juega bien, el uruguayo movió a la derecha, su compatriota tiene Morales, colocó, levantó el centro, se va, paró, va Alejandro, le pegó, buscó el arco, Ricardo. Buena jugada acá de Olimpia. Morales con Ferreira, que aguanta bien, pivotea, la deja para que le pegue Silva, y le pegó mal, le pegó mal a Alejandro Silva, que tiene mucho mejor remate que este. Muy bien, pelota al fondo, ubica Cristóforo, área chica, Cristóforo sale para San Lorenzo. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Dos partidos para mañana, la intermedia, Tembetarí, Santarí, Sol Doménica, Guaireña. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albi Roca, Ron Fortín, Coco, Cenones, Café, traición, generando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Avanza San Lorenzo sobre punta zurda, Quiñones movió, juega la pelota de zurda para Piñatares. Piñatares mueve sobre punta zurda, se mete Mesa. A ver, levantó el centro, marca en esa zona Morales, peleaba. Leguizamón juega pelota al medio, la va buscando Lescano. Pone para Leguizamón, corre, va al sur de Olimpia, pone la pauchita. Y ya con esa pelota, juega pelota para el fondo para Pérez, tiene Rodrigo. A ver qué hace para Olimpia, movió a la derecha, entregó para Morales, toca Olimpia. A ver, Morales tiene, juega mitad de terreno. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yo Fortivitán de Lacto, dando una forma práctica sobre vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasil, ML100, WhatsApp 09844444047. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la americana. El partido por ahora está 0-0. La pelota de Morales, que digo, ese es Romeo. Romeo jugó para Chalá. Chalá pierde la pelota, Chalá la va buscando en zona zurda. Se mete, busca Teche, pelea, tiene Romeo, juega para Olimpia. Romeo está con la pelota, ganó, pierde ahora el balón, tiene Cáceres. Reviente la pelota, mitad de terreno, zona media, zona Olimpia del fondo. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Con recuperar la actividad de tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto
Radio, evolucionamos juntos. Esto es fútbol, lo logramos, estamos por un Monumental, estamos en la 1080, en todas sus plataformas, pelota a la derecha, insisto, Olimpia, la va buscando en esa zona, Morales juega, está dejando cortita para Pérez, giró el mitad del terreno, Pérez juega en media cancha, juega para Alejandro Silva con ese balón, movió al costado zurdo, viene buscando Chalá, se le va, muy forzado el cabezazo, Galeano, movió, juega, entregó para Teche, toca la pelota San Lorenzo. Colección celular birroja de Playmobil y aún en las 7 figuras sorpresa que hará 100.000 estaciones adheridas más 45.000 por cada sobre. Es el sponsor oficial del Albirroja. Mes de la madre, encaja motor la afiliación nueva desde 200.000, créditos desde 10 millones, un termo de regalo. Más info al 021-218-4000, Caja Mutual. La próxima fecha, Olimpia es local ante Recoleta. San Lorenzo contra quien juega, ya va a decir Rodrigo, pelota en el aire. Pelota larga para el fondo, la va buscando Leguizamón. Leguizamón tiene para Olimpia, movió para Morales. Morales va a colocar el centro, levantó. Golpe de cabeza, marcó Cáceres. El rebote de Silva, Cristóforo. Y se desvió, tiro de esquina, Ricardo. Bueno, buena la jugada allí. Cristóforo nuevamente hace lo que tiene que hacer un arquero, atajar. Porque hace rato se olvidó de atajar Cristóforo. En esta estuvo bien. Tiro de esquina para Olimpia. Tupirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ya estaremos marcando con Darío. Acá tiro de esquina. ¿Quién le pega, Víctor? Rubén Lescano. Muy bien, le va a pegar Lescano esa pelota, tiro de esquina. A ver cómo reserva Olimpia. Entregó a la punta derecha para Silva. Pone para Romeo. Otra vez para Silva. Alejandro levanta al centro. Pasado. No llegó Vera, el zaguero Ricardo F. No llegó Vera, no llegó el jugador Tutu Vargas, también fue a atropellar en el medio, y Pérez, el uruguayo que estaba a la pesca. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0. Y su seguro Chaco. Le pega el fondo Cristóforo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Así como dijiste, Diego, por la fecha 21, Olimpia tiene que recibir a Recoleta, mientras que San Lorenzo recibe al Sportivo Luqueño. Bueno, muy bien, la pelota a la derecha, se mete Galeano, tiro de esquina para San Lorenzo. Tupirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, tiro de esquina, Arco Sur, tiro de esquina para el equipo local. Ven a divertirte en el Casino del Sol, tenemos máquinas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago, delivery 627-7000, Farmacia Catedral, amamos cuidarte. ¿Quién le pega, Víctor? Aldo Quiñones. Muy bien, le va a pegar a Aldo Quiñones. Arco sur del defensor del Chaco. Le va a pegar a esa pelota, repito, el partido por ahora está igualado a 0. Está empatado 0-0 Aldo. Le va a pegar, levanta el brazo izquierdo Aldo Quiñones, tiro libre, peligrosísimo, a ver si San Lorenzo llega al gol o no. Pelota en el aire, otro centro, no pasa nada. Marca Leguizamón, pelota a mitad de terreno. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Suplito, Leo, confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Le pegó el Tito Torres de Olveira, tiro de esquina, Ricardo F. Sí, le pegó Torres buscando sorprenderlo a Olveira, que explica el manotazo, y la pelota al córner. Muy bien, córner, pertenece a San Lorenzo. Tupirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Encarado de nuevo es Aldo Quiñones sobre zona derecha, tiro de esquina. San Lorenzo quiere el gol. San Lorenzo busca su gol. Vamos a ver. Veremos. Pelota en el aire. Golpe de cabeza defensivo. La pelota a mitad de terreno. La va buscando Aldo. Paró con el pecho. Se le va. Saca de costado sobre la izquierda para Olimpia. El comentario Ricardo F es una presentación de Quitadol para que Loren Quitadol. Yo pienso que Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBTLM 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Pues estamos para Luqueño Libertad. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Coco, Celone, Café, Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Pelotazo largo de Chaná, pelotazo largo por mitad de terreno. Va buscando esa pelota lentamente. Piñatares, juega Sorquero. Le va a pegar Cristóforo. Cristóforo tiene juego suavecita por el medio para Doldán, tiene el 4. Doldán con la pelota, se moviliza. Está jugando a la derecha, movió suavecita, pone la pelota para Cáceres. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay más instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Enciende los momentos con Upisa, por la auténtica Toscano Pizza llena de sabor ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. El partido por ahora 0-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atirá y Cacupé, cuotas desde 650.000. Contacta al
021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Lejano con esa pelota, Lejano juega para Leguizamón, la tiene Leguizamón. Leguizamón está a la derecha. A ver, Leguizamón tiene, busca la diagonal, dejó para Silva, movió de zurda, pone sobre izquierda. Ahora se mete Romeo, giró. Romeo tiene, ganó, vuelve a girar. ¿Qué hizo Romeo, Ricardo F? La jugada de siempre. Romeo siempre hace la misma cosa. Algunas veces le sale bien, algunas veces le sale mal como esta. La pelota larga por arriba, viene buscando Álvarez. Se pide una mano Álvarez, pelota a la derecha. Se mete Galeano, marca Piri, saque de costado para San Lorenzo en ataque. Vámonos, Gabriel, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $45.900. Promo hasta agotar Torres, arroba Volkswagen en Paraguay. Transferencia que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, seguro cobro con mango. La nueva forma de cobrar, seguro cobra con mango. Cerquita de los 10. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados y laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas para mamá, ven y compra y gana un increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetros y 50 gigas para renovar tu hogar. Una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, saque de costado a la derecha, cerca del banderín. Pertenece a Regadito, marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calentado de litro exacto en Villa Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0 por ahora. ¿Qué pasó? ¿Fue una mano o no, Ricardo? ¿Qué viste vos? No, nada, yo no vi nada. Vos, Víctor. No pasó nada, rebotó en la cara de Gustavo Vargas y el cabezazo de José Alfredo Vargas. Morales está. No está Morales. Hoy no está Morales, Ricardo. Hace rato no está Morales. Por eso no juega, y decía eso en el comentario de tiempo, Morales, Chalán, muy bajos los laterales suplentes de Olimpia. Muy bien, tiro de esquina. Tu Pirubilla, 38 llenando tu hogar de Le va a felicidad. pegar Lejano. Vamos a ver quién le pega a Lejano. Sí, señor. Está para el Lejano finalmente, Víctor. Sí, Rubén Lescano. Muy bien, le va a pegar Rubén sobre punta zurda, arco norte, el defensores. A ver, Rubén le pegó. Golpe de cabeza. Se desvía Hermesa. Va buscando la pelota para Galeano. Tiene para San Lorenzo. Jugó, movió punta derecha. Cuidado con esta contra. A ver, la tiene para. En esa zona Barrios le pegó. Fue Aldo. Ahora sí para Barrios. La marca en esa zona. Pelea Morales. Juega mitad de terreno. Punta zurda. Avanza Olimpia. Marcó en esa zona Aldo. Lateral punta zurda para el Decano. Informa Personal Pro, el internet más rápido del país. Y en Argentina terminó el duelo entre Estudiantes de La Plata y Racing. Avanzó Racing venciendo 1-0 Estudiantes con gol de Sosa a los 89. Así Racing en cuartos debe enfrentar a Rosario Central. Muy bien, correcto. La pelota mitad de terreno, zona media. La viene buscando en esa zona. Buscando Seguas Ferreira. Moviendo la pelota para Morales. Juega zona derecha. Insiste Olimpia. Berra tiene. Juega. Se mete arriba. Lescano tiene otra vez la pelota. Le va a quedar a él. Corrió falta. Falta tiro libre. El Leguizamón el que iba finalmente. Ahora sí. Lo vemos a Leguizamón al piso. Tiro libre para Olimpia. Caricia Tomás Maya hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia el juego número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos es de seguro protegiendo tu futuro siempre. Tiro libre para Olimpia. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, que al ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. ¿Quién le pegas a Alejandro Silva? Uno de ellos, el otro, Víctor. Sí, Alejandro Silva con derecha y Rubén Lescano con pierna zurda. Muy bien. ¿Y si llega el gol de Alejandro? O no sé, el gol de Lescano, o no sé. Uno de los dos, tiro libre. El árbitro va a autorizar. Autorizó Alejandro. ¿Qué pasó, Ricardo? Fue al techo. Sí, le pegó Silva, no le pegó tan bien. La pelota se le levantó un poco o no bajó como quería Alejandro Silva. Un tiro libre más para Olimpia en el duelo Cristóforo Silva. Muy bien, pelota al fondo, sale Cristóforo. Celebramos más con Banco y aprovecha hasta 30% de reintegro en tus regalos. Banco crece desde la raíz. Descuentos de Mega Call Center y Auto Farma hasta 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Minuto 3, el partido 0-0. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 92. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota sobre punta derecha. Avanza San Lorenzo. Galeano jugó, entregó para Álvarez. La marca para Olimpia, pelota en esa zona del campo de juego, la recupera. Piñatares jugó, movió.
Se mete bien San Lorenzo, paró Galeano, logró el centro, tiró, golpe de cabeza, Olveira atrapa la pelota, Ricardo. Sí, sin la fuerza y sin la dirección necesaria, ese golpe de cabeza a las manos de Olveira. La pelota sobre minuto 14 tiene Morales, jugó entregando esa pelota, corre Leguizamón, ganó, se mete en esa zona del campo de juego. No hay falta, no, dijo el juez, se pelota al medio, sale desde el fondo San Lorenzo. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento con todo medio de pago, más un quita sabor de la garra guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en redes. Smart TV Dallo con bueno, con tarjeta de crédito tenés 10% de descuento en caja y 40% de reintegro según tu nivel bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y esto. A ver, ataca Olimpia. Pelota a la derecha, offside, Ricardo F. Offside. Sí, hace rato, todo el mundo se dio cuenta, hasta el jugador de Olimpia se dio cuenta que estaba en posición adelantada, menos el asistente. O dejó seguir una jugada que no tenía mucho peligro porque ya lo estaban taponando al que iba a ejecutar el remate. Muy bien, pelota al fondo, la pega Cristóforo. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Los martes son 10 de oro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásica Oro, cabal 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. La pelota a la derecha va soltando sobre punto sur, la tiene en esa zona el hombre de Olimpia. A ver, la va buscando Romeo tiene, juega para Alejandro paró, levanta el 3, juega zona derecha. El pase a la otra zona del campo de juego, para en esa zona Leguizamón tiene, jugó, entregó para Morales, va a colocar o no, juega Lescano tiene, Lescano con la pelota, deja, movió para Leguizamón, se resbaló Lescano y nosotros marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litros se indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0 los equipos de San Lorenzo Olimpia. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostal es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroca y del fútbol paraguayo. Cuando esté Germán Tigner, vamos a confirmar los equipos de Sportivo Luqueño Libertad una vez que Germán tenga a mano justamente las configuraciones de Sportivo Luqueño Libertad, porque después estamos con los Jorge para ese juego que va a arrancar 8 de la noche. Gocio con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Cambio Olimpia, Víctor. Tercer cambio en Olimpia, se retiró Rubén Lescano a la cancha camiseta 39, Luis Abreu. Abreu pisa el campo, el partido 0-0. Consigo con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota para el fondo, tiene Vargas, despega la pelota en mitad de terreno. Golpe de cabeza, no pudo Sebas. La marca de Piña está en pelota al fondo, sale Doldán para San Lorenzo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553, Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con Santec y Bol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Esto es fútbol a lo grande por Monumental, 1080 M, todas sus plataformas, el partido 0-0. El comentario Ricardo es una presentación de Quitadol para acá, Loren Quitadol y yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellán 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo do Barrilla preferida. ¿Te gustó el partido, Ricardo? Y no mejoró mucho con los cambios que metieron los técnicos. Vamos a ver quién gana en el duelo de mover las piezas. Si lo hace el nuevo técnico Troadio de San Lorenzo o si lo hace el técnico campeón Vitamina Sánchez. Muy bien, pelota al medio, San Olimpia está girando en esa zona. La va buscando Vera para Olimpia. Levanta, pone pelotazo largo. Está parando Morales. Morales jugó mitad de terreno. En esa zona del campo juega para Leguizamón. Va por el piso, ganó Pérez. Falta de Leguizamón. Víctor Villalba. Así es, le cobran falta a Iván Leguizamón. El jugador que recibió el contacto fue, en este caso, Alex Álvarez. Muy bien, 0-0 el partido, pelota al fondo, San Olveira. Perdón Darío. Llegó Chalá, tiro de esquina para San Lorenzo. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Ruedadito. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la de oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín con cocciones que filtración, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. ¿Quién le pega a Víctor? Iván Torres.
Le va a pegar el Tito. Tiro de esquina para San Lorenzo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional. ISO 9001, tu operación más mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Le va a Plata. pegar el Tito. Le pegó pelota en el aire. Cabezazo a la derecha. Hay dos hombres caídos. Ahora se recuperan el de Olimpia, el de San Lorenzo. Pelota a mitad de terreno. La potencia precisión de Kilty llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad, proyecto Kilty, pero para construyen contigo. BSP, la marca del grupo Luminotecnia con soluciones en iluminación, LED, climatización, protección eléctrica. BSP conectando tu vida. La pelota de Chará jugó, cruzó, pelota de Abreu. Este puso para Morales, pelota al medio. Abobo presenta reconexión y reintegro hasta hoy 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entras en abobo.com.py. Wally, nos renovamos tu billetera digital siempre, pero renovada. Descarga Wally, maneja tu plata fácil. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. 0-0. En ICE encontrar promociones especiales para mamá, descuentos de hasta el 60% de reintegro con bancos para sorprenderla. NICE, especialistas en tecnología. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Señoras y señores, 0-0 aquí en Sajonia. Una mamá de 10 comprando partidos 150.000 genera cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés, velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Muy bien, ¿qué pasó ahora, Víctor? Un error de Lucas Morales contra Iván Torres, tiro libre para San Lorenzo. Muy bien, tiro libre para San Lorenzo. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escrinos al 0991-728856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Barra. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litros, alto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota a la izquierda sale Vargas, juega para Olimpia desde el fondo. 0-0 aquí en Sajonia. Termocalentadores Pesa, 30 más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Pesa, una empresa del grupo EPP. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil. Guarda la línea profesional de Fácil, creada para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos Le une. pegó Lescano, que digo fue Leguizamón, se desvió. Saque de costado, pertenece a Olimpia, punta derecha. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Brasil se está disputando un encuentro entre Mirasol y Chapecoense. 41 minutos de juego, partido de 0-0 en la banca de Mirasol. Nuestro compatriota Galeano, y en Chapecoense Walter Clark. Correcto, muy bien, saque de costado. Morales puso la pelota dentro del área. Golpe de cabeza de Cáceres. El árbitro dice que no hay falta. Pelota por el medio. La va buscando Álvarez. Desvió, se equivocó. Saque de costado, zona derecha. En ataque para Olimpia. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho con amigos asado y Múnich original. Múnich original, sponsor oficial de la hinchada. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparados y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. El partido que te dice Ricardo Beff. Que no pueden ninguno de los dos, que quieren, intentan, le dieron un poquito más de ritmo en este segundo tiempo, pero es difícil. La vez pasada hablábamos de plantel, quién tenía el mejor plantel y conveníamos que el nombre lo tenía Cerro, pero no en el rendimiento. Acá si uno se deja llevar por el apodo, la delantera que tiene San Lorenzo es temible, Neymar Palermo. La pelota a la derecha, se mete Pérez. Sí, te escucho. Se viene otro cambio en San Lorenzo, camiseta 17, Tobías Jara. Tobías Jara en San Lorenzo, decías. Así es, Tobías Jara, que es seleccionado sub-17 del Albirroja, estuvo participando en el último sudamericano, extremo a préstamo de Guaraní. Muy bien, correcto. En Olimpia hay cambios también, ¿eh? Sí, Olimpia lo veo a Hugo Quintana, Barones, 18, Faustino Barones, el que va a ingresar en Olimpia, después de mucho va a tener su oportunidad, y el otro es Alfaro, camiseta 5, Juan Fernando Alfaro 5, 18, Faustino Barones. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Víctor. En San Lorenzo se va Axel Galeano, ingresa el 17, Tobías Jara. En Olimpia 5, Juan Fernando Alfaro, sale Ale Silva y 18, Faustino Barones. Y se retira Sebastián Ferreira.
Los cambios en Olimpia. En San Justo y Arroz Ángulo, frente a las chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perfecto, socorro Nimbu y ventas al 018-330-88-13. San Justo y Arroz. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Saque de costado, punto sur, en ataque para Olimpia. Convocatoria 2026, posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consulta al 0181-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC de todas a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Sí, señor. ¿Cómo estás, Diego? Para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080 y todas sus plataformas. Ya estamos aquí en el Estadio Luis Salinas de la ciudad de Itagua para lo que será el partido que cierra la jornada futbolera de este domingo entre el Sportivo Luqueño y Libertad. Un luqueño que juega con cierta tranquilidad porque Rubio Ñu perdió su rival principal por no entrar a la zona roja del descenso, y Libertad que va por cerrar de la mejor forma este pésimo semestre para el Gumarelo, desacostumbrado totalmente a cómo venía cerrándolo en las últimas 5 temporadas. Cuando quieras compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas, tanto la del Chanchón como la del Repollero. Estamos con la información. Informa personal, Flow, el internet más rápido del país. Sí, señor. El Sportivo Luqueño forma con Alfredo Aguilar en el arco, defensa Alexis Villalba, Paul Riveros, Facundo Viegnac y Jonathan Díaz en línea defensiva, media cancha Lautaro Comas el capitán, Aldo Maíz, Sebastián Quintana y Jonathan Ramos, en ataque Sergio Díaz, acompaña al principal delantero, el goleador Iván Maggi, el jugador argentino. Ese es el equipo titular de Hernán Rodrigo López, técnico de la Ataca San Lorenzo, hay peligro, ataca San Lorenzo, Álvarez remató, fuera el remate, Ricardo. Qué mal el remate de Álvarez después de la guapeada de Palermo Barrios. Bien para aguantar a dos jugadores de Olimpia. Mal Álvarez. Tiro de portería, Olveira le pega, seguimos, Germán. En Diego, por su lado Libertad forma con Ángel González, el arquero titular. También en defensa con Steven Villalba, Elías Díaz, Thiago Fernández y Néstor Jiménez. Media cancha compuesta por Matías Rojas, Ernesto Caballero, Anmín Molinas y Alexis Fretes. En ataque Gustavo Aguilar junto al capitán de equipo y goleador del torneo de apertura hasta ahora, Lorenzo Melgarejo. Esa es la alineación de Juan Zamudio, técnico de Libertad. Partido que empieza a las 20 horas de aquí en Itagua. El arbitraje va a ser de Juan Gabriel Benítez y en el VAR estará Ulises Mereles, Diego. Correcto, Germán, marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio que le da el litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana prosigue la fecha con Emiliano Recoleta, Cerro Guaraní y Víctor. Por las dudas, para que no se preste para confusiones. Dejamos de entrar, Olimpia solo tiene 4 extranjeros en cancha ahora: Morales, Calá, Pérez y Alfaro. Porque se sabe obviamente Olveira ya es paraguayo y Faustino Barone tiene raíces uruguayas y vivió toda su vida en Uruguay, pero en realidad él nació en Paraguay. Por eso no ocupa cupo de extranjero. Así que dejamos en claro, solo 4 en cancha en este momento en Olimpia. Muy bien aclarado entonces, Víctor. Pelota, Romeo está o no. Sí, Ricardo F. Siempre la misma jugada, Romeo. Hay que dejar que se incline de un lado o del otro y que le pegue. Esta vez le pegó mal, pero mal realmente a la pelota Romeo Benítez. Contra Barracas tuvo buenos remates, pero hoy realmente está muy errático. Tiro de portería para San Lorenzo. Las temperaturas bajan y Alpecin se levanta, mi defensa se feliz. Alpecin donde hay salud hay todo. Colección Cel Albiroca de Playmobil y una de las 7 figuras sorpresa gratis y miren estaciones adheridas más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del Albiroca. Después estamos para el juego Luqueño Libertad. El comentario Ricardo es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBT en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo tu parrilla preferida. Con Jorge y Germán Tingler con toda la información de los vestuarios de Luqueño Libertad aquí en Saconia 0-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albiroca. Ron Fortín ocasiones que Petresión creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota centro de Morales, débil el centro, pelota ligera tiene el Tito, levantó, tiro, pelota sobre la izquierda. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Brasil se está disputando el duelo entre Corinthians Sao Paulo, el partido 46 minutos de juego, partido de 1-1. La asistencia para el gol de Sao Paulo lo hizo nuestro compatriota Damián Bobadilla. Muy bien, entonces ya volvió Damián,
Sí, señor, ya está jugando este partido Correcto, de titular. qué buena noticia entonces. A ver, el 6, ¿quién es en San Lorenzo, Víctor? Camiseta número 6, Héctor Villamayor. ¿Y el otro, el 16? 16, Víctor Céspedes. Correcto, muy bien. Va a cambiar Troyo Duarte. En Luque llegamos a afiliate, activa tus tarjetas de crédito de regalo a la remera de Luque, matrícula exonerada, más 5 al 021-218-4000, caja mutual. Ven y divertirte en el casino Slot del Sol con nuestro casino en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Va a modificar San Lorenzo Troyo, que está debutando hoy como técnico de San Lorenzo por ahora. Está empatando su equipo 0-0. Lo va buscando Romeo. Romeo otra vez ganó. Levantó, jugó por el medio, marca en esa zona Doldán. Pelota de cancha para Aldo Quiñones. Porque mamá y papá lo valen, sorteamos 100 millones en efectivo, 50.000 guaraníes de compras y genera cupones, pasos y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Porangorro, Primavera Concepción, teléfono 0971830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Al piso el hombre de San Lorenzo, tiro libre, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Víctor. Se retira Iván Torres. Ingresa camiseta 16, Víctor Céspedes. Y se retira el 10, Alex Álvarez. Ingresa camiseta 6, Héctor Villamayor, tercer y cuarto cambio respectivamente en San Lorenzo. Muy bien, tiro libre, punta derecha para el Rayadito. Suplito, le da confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa ahorita, más instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. ¿Quién le pega a Víctor Villamayor? El recién ingresado Héctor Villamayor. Muy bien, le va a pegar Villamayor, tiro de esquina. Por ahora el partido, repito, está igualado a 0. Atento el arquero Almeida, conformando a sus defensores, a sus compañeros. A ver, Villamayor le pegó, golpe de cabeza, se desvió. Boca Morales, pelota media cancha. Para los momentos simples, el equipo ancho su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unizarse, Central España 330, San Lorenzo, filiales en América, Petecto, Guaco, en el Biblia, Arca, Caguazú. Ciolete, Crape, Pilar, Unizal. Esto es Fútbol a lo Grande por Monumental, 1080 en todas sus plataformas. Un saludo a todos los que están en sintonía en X, en YouTube, en todas las plataformas. Pelota Romeo, espérame Darío, Romeo, levantó tiro de esquina, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Tiro de esquina para Olimpia. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Romeo Víctor. Romeo Benítez. Muy bien, Romeo se le aproxima a Abreu. ¿Después de cuántos partidos vuelve Abreu, Víctor? ¿Tenés el dato? Abreu había ingresado en el segundo tiempo del Clásico, en la primera rueda, después fue perdiendo cada vez más terreno. Correcto, muy bien. Bueno, después de bastante tiempo entonces. Pelota por el medio. La va buscando en esa zona. Leguizamón juega para Abreu a propósito. Abreu la tiene el juvenil de Olimpia. Levantó el centro. Golpe de cabeza. Marca en esa zona Doldán. La pelota para Barrios. Esta juega sobre punta derecha para Villamayor. Jugó. Se mete en esa zona. Tiene Jara. Qué bien ganó Jara. Jara tiene para San Lorenzo. Va el zurdito. El zurdito Jara sigue. Va de frente con esa pelota. Se puntea, le puntea al hombre Olimpia, saque de costado. Residencial La Victoria en Guarambré, acceso a rutas principales, no está el acceso sur, contacta al asterisco 5683 y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta costar stock. Res arroba Volkswagen Paraguay. Cerca del banderín, saque de costado para San Lorenzo. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos a ver, este el encargado puso dentro del área, golpe de cabeza, una peinada, piden mano los de San Lorenzo, cuidado, pelota por el medio. ¿Qué viste vos, Víctor? Y me parece que le pega en el brazo. La duda que tengo es si cabecea Pérez y ahí va en el brazo o fue directamente a la mano. Por eso protesta toda la banca en este momento también de San Lorenzo. Sí, estoy seguro que la pelota pegó en el brazo de Rodrigo Pérez. Le pega en el brazo entonces, Víctor, ¿estás seguro de eso? Sí, para mí sí, la duda que tengo es si él cabecea y va en su brazo o si directamente cayó en esa mano que estaba en una posición antinatural como los árbitros. Bueno, hay que ver entonces, hay que ver qué pasa. Por ahora, ¿quién está en el piso en San Lorenzo? El que cayó es, es Céspedes, no, Céspedes está parado. Te confirmo en un ratito, Diego. Bueno, correcto, Darío. Quiñones creo que Aldo Quiñones, efectivamente, él es el que está caído, el capitán. Muy bien, correcto, seguimos contigo, Darío. Pusieron mal todas su número de cuenta de entrar en la escuelita, sobre tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobrar con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más, signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ricardo, ¿qué viste vos?
y no es clara la imagen. No es clara la imagen. Creo que cabecea primero el jugador de San Lorenzo y después le pegan el brazo. Es penal, ¿eh? Penal. Esto puede ser penal tranquilamente. Sí, Víctor, ahí está, a través del monitor, mano. Sí, Abierta. pero el árbitro no... Ni seña hace que va a ir al bar. Bueno, nosotros vimos penal acá. Ahí va. Sí, señor. Bueno, muy bien, el árbitro va al bar. Esto tiene que ser penal para San Lorenzo. ¿A quién le pegaba en el brazo, Víctor? Repasamos eso. Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez, Ricardo F. Sí. Le pega totalmente en el brazo. Creo que Pérez se deja engañar por el posible cabezazo del lateral derecho y le pega directamente en el brazo. Porque salta por delante Esteche y después la pelota le pega en el brazo a... Y no es natural la mano de Pérez. Bueno, muy bien. Aval árbitro que dice penal. Es penal para San Lorenzo. Pusieron mal todas su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, sobre todo cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, que terminados y más, y no es en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Bueno, entonces penal para San Lorenzo, minuto 34. Moto Buller en Bristol, 2 cuotas y regalo chapa gratis de 259.000, los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Tomos May hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. ¿Quién le pega a Víctor? José Alfredo Barrios. Le va a pegar Barrios, entonces penal para San Lorenzo. En Rumbo estamos para cortes en tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbo CCT seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bueno, le va a pegar Barrios. Penal para San Lorenzo. Está debutando como técnico acá, por lo visto. Se va a aplicar esa famosa frase: técnico que debuta gana. Hay que ver, ¿eh? Bueno, está Barrios para pegarla. Atento Olveira. Demora Olveira. Toma un sorbo de agua. El arquero Olimpia ahora se posiciona a los saltitos Olveira. Espérame, Darío, porque hay una ejecución de penal. A ver, los saltitos Olveira. A ver, Barrios para San Lorenzo. Gol. Deportivo San Lorenzo, excelente remate de Barrios, a la derecha Olveira, a la izquierda el remate de Barrios y pasa a ganar San Lorenzo. San Lorenzo le está ganando, atención a esto, al campeón del torneo Apertura. Sabe cómo está la cosa. San Lorenzo le está ganando Olimpia por 1-0. Y el gol de Barrios que festeja toda una ciudad, la de San Lorenzo. Qué bien que le pegó a la pelota. Qué bien que le pegó. Pegadito al palo izquierdo. Olveira va al palo derecho esta vez. San Gastón no pudo hacer nada para defender el arco de Olimpia. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Está ganando San Lorenzo 1-0, sí, Darío. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. En Brasil se están enfrentando Santos y Bragantino. Lo está ganando el equipo local Santos 1-0 con gol de Neymar. En Bragantino, nuestro compatriota Isidro pita de titular. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 36 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que le dote litros se indica Diego Iván. Que San Lorenzo con gol de Barrios gana 1-0. Y su seguro Chaco. La pelota para Romeo. Romeo juega pelota para el fondo. Sale Vargas, juega para Olimpia. Pelota a mitad de terreno. En Rumbo estamos para cubrirte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbo CCT seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Están los hinchas deportivos San Lorenzo en preferencia. Hagan los saltitos, la velocidad del rayadito. Pelota sobre la punta sur, la tiene Romeo. Romeo logró el centro, una cortina, remata al arco, mal remate. Leguizamón fue, sí señor, Leguizamón, tiro de portería para San Lorenzo. El comentario Ricardo es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol, ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu barrilla preferida. Gana San Lorenzo 1-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín con cocina en café, traición, creando una experiencia que divierta los sentidos. Fortín combina con todo. De Victoria está logrando Trovadio, pelota
pelota al fondo y si llega el segundo de San Lorenzo, vamos a ver. Pelota a la derecha para Aldo, le pegó arriba, tiro de portería. En Concasa, acá ladrillos, tejados, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vincula a Alias Banco y participa por un kit futbolero. Activa desde la Banco, crece desde la raíz. Bueno, muy bien. Gana bien San Lorenzo el partido, ¿te parece, Ricardo? Sí, lo gana por un penal tonto que hace Pérez. Claro, nadie quiere hacer un penal. Repito, creo que él se deja engañar por el posible cabezazo de Esteche y después tiene los brazos o el brazo muy abierto, la pelota le pega. El árbitro no lo vio porque este árbitro no ve absolutamente nada. El VAR lo vuelve a salvar. Lo llama, cobra penal, buena ejecución de Barrios para que lo gane San Lorenzo. Olimpia no pudo con San Lorenzo en esta apertura. Empató aquí con gol de Cáceres, un gol de penal de Alex Silva y ahora está perdiendo. La pelota para Alfaro tiene 9. Minuto 38, juega Romeo, pegadita la raya, se metió Romero. Falta. ¿Hay un brazo o no, Víctor? Sí, brazo en el rostro es lo que cobra el árbitro. La tarjeta amarilla para Leandro Esteche, el lateral derecho de San Lorenzo. Muy bien, tiro libre para San Olimpia. Promo Mamá y Papá Renovación Mundial, 30.000 bolenes de compras y generas cupones, 300 millones en premios, puntos. Palma presente en los momentos importantes. Mi idea, la marca número 1 más vendida, electrodomésticos, heladera, freezer, bicicletas, representa y distribuye Britan S.A. Vamos a ver si Olimpia empató. Tiro libre para el decano. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial, debilito 92, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí batería Barta con tecnología PowerPlay y fuerza de arranque. Elegí Barta. Le va a pegar Romeo de derecha, de zurda. Está Leguizamón, Romeo. Arriba, tiro de portería. Smart TV Dalle de 43 pulgadas puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de Albi Roca. Tiro de portería le pega Cristóforo. Los miércoles del mes, 20% reintegro con tarjeta de crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Víctor, sacanos la duda, tercera derrota de Olimpia, es así, ¿verdad? Sí, es la tercera derrota en este campeonato. Perdió ante el Sportivo Trinidense en Capiatá, perdió ante Libertad. Y si esto se confirma, la tercera caída del equipo de Vitamina Sánchez. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que les 2 litros, exacto, indica Diego Iván. Señoras y señores, gol de Barrios, 1-0. Hizo seguro, Chaco. Barrios lo hizo de penal, sí señor. Y si miramos del otro lado, apenas la segunda victoria de San Lorenzo, si esto se confirma. Solo le había ganado a Guaraní y hoy a Olimpia, si esto termina así. Muy bien, pelota a la derecha, sale en esa zona, Doldán juega el 4, sale para San Lorenzo. Apostar es la única casa apuesta legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroca y del fútbol paraguayo. Consigo con La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera no mejor en lácteos. La próxima fecha, Olimpia podría ser el próximo viernes 10 de la mañana frente a Recoleta. Olimpia local ante Recoleta y San Lorenzo frente a Luqueño, dijiste, Rodrigo. Sí, señor, así mismo tiene que enfrentarse a Luqueño. Con Luqueño. Sí, señor, por la fecha 21. Muy bien, ¿quién está en el piso en San Lorenzo, Víctor? Quedó caído Víctor Céspedes, el jugador de San Lorenzo. Se viene el último cambio, camiseta 5, Teodoro Paredes. Bueno, Teodoro Paredes, el zaguero. ¿Quién se va, Víctor? Y yo creo que va a quitar a uno de los de media cancha para arriba para defender. En este tiempo que queda, veremos quién se retira. Listo para ingresar a camiseta 5, Teo Paredes. La fecha anterior San Lorenzo cayó ante Libertad por 5-0, si mal no recuerdo. Sí. 5-0 le ganó Libertad y hoy le gana Olimpia 1-0. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El cambio en San Lorenzo, Víctor, repasamos. Se retira Daniel Seca, ingresa camiseta 5, Teodoro Paredes. Último cambio en San Lorenzo. Y sobre eso que apunta Diego en la primera rueda, cuando se cruzaron Olimpia y San Lorenzo, el Rayadito venía de perder 7-0 ante Libertad. No le pudo ganar. Ahora viene de perder 5-0, no le pudo ganar. Muy bien, correcto, Víctor. Pelota sobre
No, ¿qué digo? Pelota en el medio, sí señor. Mitad de terreno, eso quise decir. Corresponde salida para San Lorenzo. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Instagram Bema y Flores. Muy bien, después estamos con los Jorge, con Germán Tigre para el juego entre Sportivo Luqueño Libertad. Bloquea hasta un 94% del calor con Saltec y Bol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC, ponemos. La pelota al fondo sale, Vargas para Olimpia. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. En la intermedia, partidos de mañana, Tembetarí, Santaní. Mañana Sol de América, Guaireña en la primera división. Mañana Meliano, Recoleta, Cerro Guaraní. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegís Condel. Condel marca el grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Abobo presenta recolección y reintegro hasta hoy 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entras en abobo.com.py. A ver, Barrios le pegó, se desvió en Morales. Ricardo F. Sí, ¿offside o salió la pelota? No, offside de Césped. ¿Qué dudas tengo? Pelota al fondo, tiro de portería. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la Wally, revoluciona tu finanzas, servicio proveído por Netel Paraguay S.A. En ICE encontrar promociones especiales para mamás, descuentos de hasta el 60% y lo integro con bancos para sorprenderla. ICE, especialistas en tecnología. San Lorenzo le está ganando limpia por 1-0. Cada vez que creas en Copetrol sumas beneficios. Con la app de Copetrol Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol Vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Víctor, sacame una duda. Le había eliminado San Lorenzo con Diego Aguirre como técnico Olimpia en Copa Paraguay. Creo que fue en para 1 y ahí lo sacan a Aguirre. Creo que eliminó el propio San Lorenzo Olimpia en Copa Paraguay, Víctor. Sí, en ese momento siendo equipo de intermedia, lógicamente San Lorenzo. Y se dio esa situación. Termina saliendo Diego Aguirre tras esa eliminación que terminó siendo un fracaso para Olimpia. Simplemente porque es el mismo equipo, a eso voy. Hablando de San Lorenzo, pelota sobre la izquierda, la viene buscando Chalá, deja para Romeo, jugó para Abreu, juega para Vargas, le pegó, buscó el arco, tiro de portería. Cada vez que creas en Copetrol sumas beneficios. Con la app de Copetrol Vamos, acumular kilómetros y lo que queda cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Mili Empeños, pintar locos de seguro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Caso y Profesor Carola Concepción. Mili Empeños. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, indica Diego Iván. San Lorenzo gana 1-0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, blog en internet más rápido del país. ¿Cuántos adiciona, Víctor? 5 minutos más. 5 más y esto está terminando. Gana San Lorenzo 1-0. Ricardo F. Bueno, 5 minutos, igual que en la primera etapa. Vamos a ver si Olimpia aprovecha los 5 minutos para empatar o si puede quedarse con los 3 puntos que le van a servir de mucho, principalmente en lo mental, en lo anímico al conjunto de San Lorenzo. La pelota a la izquierda para Romeo. Romeo tiene otra jugada repetida. Romeo tiene falta, Víctor, ¿es falta? Ricardo. Cobra cualquier cosa, Tiago. Cobra cualquier cosa. Recién la jugada donde quedaba Césped de sentido, hay un manotazo de Abreu que él no vio. Pero a veces sí, a veces no. O tiene problema de un ojo y ve solamente de un lado. Tiro libre para Olimpia. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país, 502488000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Barro. A ver, Alfaro. Tiro de portería para San Lorenzo. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámica, rosa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país, es una herramienta que nos falla, paz y marca paraguaya, potencia que nos une. Bueno, acá volvemos a hablar lo mismo de los cambios de Vitamina, por qué modificó. Viene a ganar en Copa Sudamericana Barracas. Lo dijo el propio Vitamina en conferencia de prensa. Hay que rotar un poquito a los muchachos, pero... Y volvemos a lo mismo, se repite la película. Hace cambios, Olimpia pierde el partido frente a San Lorenzo. El partido se ve mejor de la sede oficial de la hinchada del 15 con amigos a Soy Morich Original, sponsor oficial de la hinchada.
Bajo la tecnología de Coca congelación, la piel y presa no se pegan entre sí, viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Muy bien, minuto 47, Darío. En San Justo, hierros, ángulos, planchón, las chapas y mucho más. Acceso sur, casi perpetuo, socorro en Invi. Ventas al 018-330-8813. Re San Justo, hierros. Portivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yor Portivitán de lacto, dando una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Tiro libre para San Lorenzo. ¿Quién le pega, Víctor? ¿Quién es? Quiñones. Quiñones le pega. Tiro libre para Rayadito, punta derecha. Informa personal Club, el interés más rápido del país. Fabián Balbuena, titular en Gremio, que se está enfrentando a Flamengo. 0-0 el partido, 5 minutos del primer tiempo. Muy bien, pelota al fondo, sale el portero Olveira. En San Justo, hierros, ángulos, planchón, las chapas y mucho más. Acceso sur, casi perpetuo, socorro en Invi. Ventas al 018-330-8813. Re San Justo, hierros. Portivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yor Portivitán de lacto, dando una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Saque de costado, pelota al medio. Vamos a ver, va buscando en esa zona. Se mete en mitad del terreno. Sigue mi radio, Ricardo. Ya baja un poquito. Sí. Puse volumen 29 bajo al minuto 27. Tenía volumen 31, bajo 29, 28. Me quedo en el volumen 27, mi auricular. En la radio digital que tengo. Sí, señor. Hay inducción. Pelota sobre la derecha. Sale Jara. Corrió. Se mete Jara. Cayó. Falta tiro libre. Cae Jara, qué bueno Jara, Ricardo, el 17. Sí, es bueno. Y no era tarjeta esta jugada, pregunto, digo. Debería ser tarjeta. Ahora llegó la amarilla con el reclamo de los jugadores de San Lorenzo. Recién sale la tarjeta, Gustavo Vargas, amonestado. Bueno, muy bien, amonestado Vargas, tiro libre para San Lorenzo. Estudia con espacio humano, practicar la flexibilidad Brasil 1100, WhatsApp 018444447. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chaco, Mero Automotores. De penal el gol de Barrios, gana el Rayadito 1-0. Con recuperar la actividad, tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADN, evolucionamos juntos. Conexión Shell Viroja de Playmobil, una de las 7 figuras sorpresa, cargas y 1000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del Albiroca. Tercera derrota olímpica, perdió ante Trinidense, pierde ante Libertad, ahora lo hace frente a San Lorenzo, gana San Lorenzo por 1-0. Desde la madre en Caja Mutual, la afiliación nueva desde 200.000, créditos desde 10 millones, un termo de regalo más 5 al 021-218-4000. Caja Mutual, ven y divertirte en Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Muy bien, tiro libre, Villamayor es Víctor. Sí, Villamayor con derecha, Jara con zurda. Muy bien, vamos a ver, tiro libre, Villamayor de zurda. Jara, Villamayor de derecha, le pegó Olveira, desvió, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litros, acto indica Diego Iván. 1-0 San Lorenzo. Y su seguro Chaco. Saque de costado para Rayadito. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0978-30-008, Centro Materiales Santa Rosa. Señoras y señores, termina el partido. San Lorenzo le ganó Olimpia por 1-0. Fútbol a lo grande. Relato Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de Quitador para acá, Loren, Quitador, yo puedo subir Quitador, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Cibellana en 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo Campotú, parrilla preferida. Contigo, Víctor. Nosotros ya bajando porque en esta zona no hay directivos de Olimpia. Como se imaginarán, los más eufóricos los de San Lorenzo, el festejo de los hinchas del Rayadito, la parcialidad aproximadamente 100 que llevó aquí Defensores del Chaco, termina festejando. Los de Olimpia frustrados. Obviamente al ser un partido que ya se juega por cumplir, probablemente la reacción no se da, pero obviamente es un resultado que disgusta a más de uno porque seguramente en los papeles previos no estaba en los planes ceder puntos ante San Lorenzo. Repito, los que festejan son los del Rayadito, buen debut para Troadio Duarte, y nosotros ya vamos bajando en un ratito. Si es que nos alcanza el tiempo, yo creo que por lo menos vamos a escuchar las primeras respuestas de Vitamina Sánchez cuando hable en conferencia a la espera del partido entre Sportivo Luqueño y Libertad. En un rato ya estamos en la zona de abajo. Correcto. Raquel, ¿vos estás? Sí, aquí estamos, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
partido? Desastre. Hay jugadores que no aprovechan, que se le da la oportunidad. Seba Ferreira es una estafa para el Olimpia. Ese no puede ser jugador de Olimpia. Una estafa. ¿Usted cree que los cambios se dieron mal? No, la verdad que no tiene culpa el técnico. Acá los jugadores son los que nos ponen huevo, no hacen pesar la camiseta, juegan muy limitadamente y no sé, jugamos un fútbol muy mediocre en los últimos tiempos. Y la verdad, Olimpia hace no sé cuántos partidos que no gana. Se dejó de relajar el tercer partido que pierde. Es el tercer partido que pierde y más contra San Lorenzo. Un equipo limitadísimo, vos no podés perder. Encima que estamos en discusión 3 puntos y no podemos jugar, nosotros podemos salir campeón con 3 puntos justitos porque va a ser ilegítimo nuestro campeonato. Muchas gracias. No, por favor. Ratito, Ricardo. Buenas noches. ¿Qué tal? Radio Monumental, ¿cómo estamos? Bien nomás. ¿Con decepción? No, partido entramos relajados, demasiado muchos cambios y hay que mejorar. Estamos siempre para alentar, pero ojalá que en los próximos partidos que queda ya nos pueda ir mejor. ¿Qué piensa sobre el desempeño del técnico? ¿Piensa que está bien acerca de los cambios que va realizando siempre? Sí, todos deben jugar. Los que entraron hoy, nuestros laterales flojos, tanto como la izquierda por la derecha, pero hay que seguir probando. Capaz que en los próximos partidos les salga. Dale, muchas gracias. Listo. Buenas noches, ¿qué tal? Y no sé, una vergüenza, pero contra el Colero. Después fallamos muchísimo y bueno, eso es lo que pasa cuando falla mucho. Te cobran un penal, no sé si fue penal, pero bueno, era cantado que íbamos a perder o empatar así. ¿Qué tal los cambios, o sea? Y para mí los cambios, no sé, yo le hubiese dejado a Silva. Para mí estaba jugando bien Silva. El cambio de Abreu no entendí, pero igual me gustó que haya entrado Abreu para ver qué tal está. Después Romeo me parece que también fue acertado. Después el resto, sin nada. O sea, sin pena ni gloria. ¿Qué pensás del desempeño del entrenador? Y no sé si le subestimó el rival. La verdad que Olimpia falló muchísimo. Falló mucho. Era cantado que íbamos a perder o empatar si es que sigamos jugando así. Pero bueno, nada, menos mal somos campeones, así que no importa el resultado. Dale, muchas. Buenas noches. No estamos para hablar. Buenas noches. Una mierda fue este partido. Una mierda. Buenas noches. Radio Monumental. ¿Qué? Chao. Bien, gracias. ¿Qué tal? Por el resultado realmente, muy triste, pero todavía estamos felices por el campeonato y esperamos que mejoremos para la Sudamericana. Igual sigue dando el apoyo al técnico. Sí, el técnico realmente está haciendo un trabajo excepcional, probándole también a los jugadores. Realmente este es un equipo suplente, ¿verdad? Pero esperamos tener mejor resultado en la Sudamericana. Dale, muchas gracias. Buenas noches. Hola, Carla. Muy mal partido, muy malo. ¿Qué tal los cambios? Muy mal. ¿Qué tal el técnico? No, el técnico está bien. Vamos. O sea, son los jugadores. Son los jugadores. Dale, gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Jugamos relajado, muy relajado ya, pensando que ya salimos campeón. ¿Qué tal los cambios? Y realmente malísimo le andé por el tema de Chalá, no está para nada. Pero ya salimos campeón y están probando equipos nuevos. Dale, muchas Dale, gracias a ti. Buenas noches, Buenas, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal el partido? Bien, el que campeón hace lo que quiere. Así no. ¿Qué tal los cambios? No, bien, aguanto limpia. Descanso, hay que darle descanso. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En las buenas y en las malas. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Al fin ganamos, súper bien. Ganaron. ¿Están contentos? Claro que sí, suma. ¿Están sumando? Claro que sí, tenemos que ir sumando y esto suma y mucho. Dale, muchas gracias. A ustedes. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal se va? Y un poco decepcionado al partido, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué tal te pareció? Parecía un partido de práctica y no pusieron la seriedad necesaria para poder
afrontar este compromiso. ¿No estás de acuerdo con los cambios? Con el equipo titular lo que puede ser que no. Chalá y el otro lateral tampoco no estaban en condiciones. Chalá no es para el equipo. ¿Y qué evaluación le da al técnico? ¿Está contento con el desempeño? Sí, con el técnico estoy contento. Lastimosamente esta vez no salió, pero había que rotar, hay que darle descanso también a los jugadores y para afrontar el compromiso que se viene, que es contra Vasco. ¿Vos? Y la verdad que y salimos campeón. Y la verdad que empatamos con Ameliano y igual salimos campeón. Muchas gracias. Dale, gracias, muy amable. Buenas noches, bien, Radio Monumental, muy bien. ¿Qué te digo? ¿Qué tal el partido? El partido me pareció, como estaba diciendo hace rato, que Olimpia le empezó a meter otra vez, evidentemente le empezó a meter a los suplentes, después le empezó a meter a los titulares, pues ya no había caso. O sea, el equipo también ya se relajó porque ya se cumplió el objetivo. Pero el olimpista siempre está presente en la cancha. ¿Está de acuerdo con los cambios que siempre realiza el DT? Yo creo que tiene que seguir manteniendo la base, porque eso es lo que le sacó campeón al Olimpia, y nada, improvisar más. ¿Cómo evalúa el trabajo hasta hoy del técnico? Me parece bien, se logró el objetivo, eso es lo que cuenta, eso es lo que corresponde. Dale, muchas gracias. Dale, luego, gracias. Ricardo, ¿me avisas? Si tenemos todavía tiempo, Raquel. voy buscando todavía a la gente que va saliendo. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. El campeón hace lo que quiera. Así nomás. Sin decepción, nada. ¿Te vas contento? Un poco decepcionado, pero contento por la 48. ¿Qué te pareció el partido? Enfocado en la Sudamericana. Y el partido, muchos jugadores que no son para Olimpia. Muchos. Chalá, Pérez. No, duele que el colero venga y le gane. Y la verdad que sí, pero bueno, es lo que se esperaba con este equipo que no venía jugando. Dale, muchas gracias. Dale, chau. Buenas noches, ¿qué tal? Radio Monumental. Bien, ya salimos campeones, eso es lo que queríamos, pero igual le venimos a alentar al Olimpia. ¿Qué te parece el planteamiento de hoy, el partido? No, y el cambio se veía venir por los jugadores que salieron campeones. ¿Y qué evaluación tenés del técnico? ¿Gustó hasta ahora todo lo que realizó? Y en 6 meses ya vino a hacer lo que nosotros queríamos, que es salir campeones. ¿Se le apoyan? Claro que se le apoye y le vamos a seguir apoyando. Dale, muchas gracias. A ustedes. Buenas noches, Barra. No, gracias. Sí. Buenas noches, ¿qué tal?